Y nos hemos quedado en... Hoy hemos terminado ya hormonas, solo nos falta preguntas, ¿no creo? A ver, debemos haber visto todo lo que es hormonas en plantas, me imagino que desde acá confirmen. Sí, ¿no? Desde ahí. Ya, muy bien. Entonces vamos por acá. O la génesis. Muy bien. Y veamos por acá, pues, a las hormonas animales. Ahora, vamos a tener acá, miren, vamos a tener acá, pues, que en los animales se dice sistema porque hay un conjunto de órganos, pues. Ah, por eso se dice sistema endocrino, claro. ¿Por qué, profesor, se dice sistema endocrino? Porque hay un conjunto de órganos. ¿Cómo se llaman esos órganos? Esos órganos se llaman glándulas endocrinas. Allá, profesor. ¿Y qué pasa con las glándulas endocrinas? Las glándulas endocrinas se encargan de formar hormonas y las hormonas se transportan por sangre. Y cuando las hormonas se transportan por sangre llegan a su destino, llegan hasta la célula diana del tejido del órgano blanco o diana y así se genera una respuesta, pues. Ejemplo, ¿no? Para la vasopresina. ¿Qué pasa con la vasopresina? Se forma acá en el hipotálamo. En las células del hipotálamo se forma la vasopresina. Profesor, esa vasopresina se transporta por sangre y llega. ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde actúa la vasopresina? A ver, participando. ¿Dónde actúa la vasopresina? A ver qué dicen. ¿Dónde actúa la vasopresina? Y ya en el riñón. ¿Qué es eso de riñón? Romina, Julio, ¿cómo que riñón? En el riñón, con tilde en la O. En los túbulos, tilde en la U, en los túbulos del riñón. ¿De qué se encarga la vasopresina? Se encarga de absorber agua. Ah, profe, entonces, ¿cómo se transporta la hormona vasopresina? Se transporta por sangre, llega al riñón y su acción, su respuesta va a ser absorber agua. Ah, ya, profe. Otro ejemplo, a ver, vamos por acá. La hormona prolactina. A ver, ¿cuál es la función de la hormona prolactina? A ver, participando, ¿cuál es la función de la hormona prolactina? Yulexis, a los años, Yulexis. Esa Yulexis ahí. Entra una clase, no entra dos. Hay que entrar más seguido, Yulexis, ¿ah? Dice producir leche, correcto, muy bien. O de repente siempre entra Yulexis y como no participa, yo supongo que no entra. Ya, muy bien, formar leche, producir leche, excelente. Ah, ya, profesor. Entonces la hormona prolactina tiene la función de elaborar la leche. Miren, ve, la glándula endocrina llamada hipófisis se encarga de formar la hormona denominada prolactina y la prolactina se transporta por sangre y va a llegar pues hasta el lugar donde se forma la leche. Pregunta, ¿dónde se forma la leche? ¿Dónde se forma la leche? ¿Dónde se forma la leche? Claro, pues la leche se forma en las glándulas mamarias, ¿sí o no? Claro, profe. Entonces llega la hormona prolactina hasta las glándulas mamarias y le dice a las glándulas mamarias que formen leche, pues. Tus compañeros de hoy día del turno mañana tarde me dijeron, miren, Visa y Ulexis, ¿cómo que en el hombre? ¿Qué? ¿Que los varones también forman leche? ¿Qué? Romina, toma captura y cuéntale a tu mamá. Ah, soy Ulexis. ¿Qué? Ya bueno, justos, la, la prolactina secreto produce leche. La prolactina le dice a las glándulas mamarias que produzcan leche. Así es, que produzcan leche, que liberen leche. Y luego ya eso, mediante la oxitocina, se va a encargar de expulsar la leche. Así es, ¿ya? Muy bien. Entonces, no, pues no. ¿Cómo que los varones también? Hoy día sus compañeros del turno mañana tarde me dijeron, profesor, en los testículos se forma la leche. ¿Cómo que en los testículos? No. Ahí no se forma la leche. La leche se forma en las glándulas mamarias. Claro, en las glándulas mamarias ahí se forma la leche. Ahí llega la hormona prolactina que se ha formado en la glándula endocrina hipófisis. Viene la prolactina. ¿Y qué le dice a las glándulas mamarias? Forma leche. Esa es su función, formar la leche.
y luego ya la leche tiene que eyectarse, tiene que expulsarse. Eso ya es la oxitocina. Ahorita vemos eso. Muy bien. Miren, el sistema endocrino, entre sus múltiples funciones, pues destacan tres, o en estas tres pueden encajar todas las funciones, ¿no? Por ejemplo, mantenimiento de la homeostasis. Por ejemplo, las hormonas insulina y glucagón mantienen la glicemia, mantienen una cantidad adecuada de glucosa en la sangre, eso es glicemia. También tenemos pues las hormonas calcitonina y paratormona, también se encargan de mantener la cantidad adecuada de calcio, eso se llama calcemia. Respuestas a circunstancias externas. Por ejemplo, la hormona adrenalina permite la inmediata disponibilidad de energía. Ah, ya, ya, profesor, cuando estamos en peligro o cuando estamos haciendo deporte, nosotros liberamos adrenalina. Así aumenta nuestra frecuencia cardíaca, respiratoria y nos preparamos para la acción. Muy bien, profesor, liberando energía, ¿no? De manera rápida. Profe, ejecución de diferentes programas fisiológicos. Claro, por ejemplo, vamos a tener acá a las hormonas sexuales que controlan, dice, la diferenciación sexual. Ah, el comportamiento, la menstruación y el embarazo. Acá está pues en el varón la testosterona, en la mujer el estrógeno, la progesterona, ¿no? Sobre todo en la menstruación y el embarazo. Así es, eso vamos a ver en la clase número 10. Muy bien. Entonces, profe, acá vamos a ver un poquito qué pasa en los animales. Bueno, básicamente en los insectos, para tener una idea, ¿no? Que esto de hormonas no es solamente pues en el ser humano, sino también se da en los animales, ¿no? No está en el libro de la pre, es bien difícil que nos pregunten, pero veamos por acá algo sobre los insectos. Cuando los insectos cambian de forma a lo largo de su vida, a eso se llama metamorfosis, pues, que el huevito se convierte en larvita, que la larvita crece, se convierte en pupa, que la pupa se convierte en un imago, en un adulto, ese adulto cambia de color y ya se convierte en la mariposa adulta que nosotros conocemos. Profe, hay una hormona llamada neotinina que inhibe la metamorfosis, es decir, mantiene a esta larvita así tal cual ve. La neotinina mantiene hacia la larvita tal cual. Muy bien, profesor. Luego vamos a tener acá que esta larvita se convierte en pupa. Ah, luego esa neotinina estimula a los ovarios y a las glándulas sexuales a que se forme la ecdisona. Mírenme, y cuando se forma la ecdisona, se va a promover la formación de la cutícula. Allá, profesor, la cutícula es ya cuando va a cambiar, ¿no? Cuando va a cambiar acá de piel, así es, su parte externa cambia y ya está la mariposa adulta como nosotros la conocemos, pues. Y dice la bursicona desarrolla la cutícula que ya cambia, que muda en el adulto. Ya, de manera resumida, se puede decir pues que esta hormona llamada ecdisona, la hormona ecdisona, viene a ser la responsable de la metamorfosis. Así es, así no, neotinina, ecdisona y también la bursicona. Ahora, la neotinina dice que es la hormona juvenil, es un lípido isoprenoide. La ecdisona, que es la más conocida, es un esteroide y la bursicona es un péptido. Esto de acá lo estoy poniendo no tanto para memorizar, sino para tener en cuenta que las hormonas tienen diferentes naturalezas químicas. Esto de acá sí o sí lo debemos de tener en cuenta. Miren, ve, tenemos acá, profesor, hormonas esteroideas. Estas hormonas derivan del colesterol. Ah, acá está la aldosterona, el cortisol, andrógeno, testosterona, estrógeno, progesterona. Entonces, estas hormonas derivan del colesterol. Las hormonas esteroideas derivan del colesterol. Profesor, ¿qué pasa con las hormonas proteicas? Allá, las hormonas proteicas tienen aminoácidos, sí. Pueden tener muchos aminoácidos, se les dice polipéptidos. Tienen pocos aminoácidos, oligopéptidos, o en todo caso, tienen un solo aminoácido, mejor dicho, derivan de un aminoácido. ¿Cómo se les dice? Se les dice aminas. Las aminas derivan de un solo aminoácido. Así es, las aminas derivan de un solo aminoácido. Muy bien, profesor. Las aminas derivan de un aminoácido. Ahí está la tiroxina, la adrenalina, la noradrenalina, la melatonina. Derivan de un solo aminoácido. Los oligopéptidos, dice, tienen pocos aminoácidos. Por ejemplo, la oxitocina tiene 9 aminoácidos. La ADH, hormona antidiurético vasopresina. Tenemos la insulina, el glucagón. Ah, ya, profesor. ¿Qué tienen? Tienen pocos aminoácidos.
En cambio, los polipéptidos tienen muchos aminoácidos. Profe, acá tenemos a la timosina, la calcitonina, la PTH, que es la hormona paratiroidea o parathormona, la prolactina PRL. Hay que tener en cuenta estas iniciales porque a veces así aparecen las claves. Ajá, muy bien, profesor. Ahí tenemos entonces la prolactina, tenemos la SH que viene a ser la somatotropina, tenemos por acá la TSH. Ah, la TSH es la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina. La ACTH es la hormona adrenocorticotropo corticotropina. La FSH es la hormona folículo estimulante. La LH viene a ser la hormona luteinizante. Muy bien, profesor. Entonces, ahí tenemos a las hormonas proteicas relacionadas con los aminoácidos. ¿Qué nos dice el libro de la PRE? Hay cuatro grupos de hormonas: las esteroideas, las aminas, los oligopéptidos y a los polipéptidos les dice proteínas, proteicas. No está mal, pero también hay que tener en cuenta pues que oxitocina, insulina, glucagón también son proteínas, ¿sí o no? Que tienen pocos aminoácidos o en todo caso las aminas estarían dentro del grupo proteico ya que tienen un solo aminoácido o derivan de un aminoácido. Bien, ahora veamos por acá el receptor hormonal. Miren. La glándula endocrina forma hormonas. Esa hormona se transporta por sangre y llega hasta el tejido, hasta el órgano blanco o diana. En esa célula diana hay receptores. Entonces, lo que tenemos acá es una célula diana. Allá, profesor, ahí está su membrana, acá está su citoplasma, acá está el núcleo, acá está la membrana, acá está el citoplasma, acá está el núcleo, ¿sí? Entonces, hasta ahí va a llegar pues una hormona. Hay dos grupos de hormonas, las hormonas proteicas y las hormonas esteroideas. Además, acá está la tiroxina. ¿Qué pasa si la hormona es esteroidea? Profe, si la hormona es esteroidea, vamos a tener que atraviesa fácilmente la membrana, porque en la membrana básicamente hay fosfolípidos. Entonces, ¿qué pasa con la hormona? Dice que la hormona atraviesa fácilmente la membrana. Ah, la hormona esteroidea atraviesa fácilmente la membrana. ¿Y dónde está su receptor? Su receptor se encuentra en el citoplasma o, en todo caso, su receptor se encuentra en el núcleo. Ah, ya, profesor. ¿Y qué pasa si la hormona es proteica? Si la hormona es proteica, su receptor, ¿dónde se va a encontrar? En la membrana. Es decir, ahí está el receptor que se ha unido al adenilato ciclasa. Se une el receptor al adenilato ciclasa y juntos van a recibir a esta hormona proteica. Entonces, ¿dónde se va a juntar la hormona con el receptor? En la membrana. Ahí se forma el complejo hormona-receptor. Mientras que acá, cuando la hormona es esteroidea, ¿dónde se forma el complejo hormona-receptor? Mira la hormona pasa a la hormona pasa a la célula ¿y a dónde llega? Llega por acá al citoplasma. Ahí va a estar el receptor, o en todo caso su receptor puede estar en el núcleo. El hecho es que el complejo hormona-receptor se forme en el citoplasma o se forme en el núcleo. Luego, ¿a dónde va ese complejo HR? Se va al núcleo, activa el ADN y a partir de ese ADN se forma ARN mensajero. Vamos al ribosoma y en el ribosoma sale una proteína. Ah, ya, profesor. Y esa proteína es la que determina la respuesta. Recuerden que una glándula endocrina forma hormonas, las que se transportan por sangre, llegan a la célula diana y se genera una respuesta. ¿Quién está dando una respuesta? La proteína. Profe, ¿qué pasa si la hormona es proteica? No puede ingresar, en la membrana va a estar su receptor. Viene la hormona proteica y se une a este receptor que está en la membrana. Ahí se forma el complejo hormona-receptor. Hay una serie de reacciones y se forma el AMP cíclico. El AMP cíclico viene a ser el segundo mensajero. Ah, ya, profe. Y como esta hormona proteica no puede atravesar, se le llama primer mensajero. Como no puede atravesar, hay una serie de reacciones que forma el AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Él va a llevar el mensaje adenosin monofosfato cíclico. Él lleva el mensaje al núcleo y ahí en el núcleo se activa el ADN.
Y a partir del ADN que sale, sale ARN. A partir de ADN que sale, profesor, sale ARN mensajero, el cual va al ribosoma y ahí en el ribosoma formamos una proteína. Ahí en el ribosoma, ¿qué se forma en el ribosoma? Ahí en el ribosoma se forma una proteína. Ah, ya, profe. Y esa proteína es la que determina la respuesta. O sea, ya sea hormona proteica u hormona esteroidea, al final que se forma una proteína, miren, ve. Ah, si no, la diferencia es dónde está su receptor de la hormona proteica, su receptor está en la membrana. El receptor hormonal de la hormona esteroidea y de la tiroxina, su receptor se encuentra en el núcleo o en el citoplasma. A ver, imaginando que sea la hormona prolactina. A ver, caso uno o caso 2, hormona prolactina. La hormona prolactina, ¿en qué caso lo consideramos? ¿Como una hormona esteroidea o como una hormona proteica? ¿Qué dicen? Caso 2, ya, muy bien. Correcto, profesor. Entonces, la hormona prolactina viene, mira, mira, viene la hormona prolactina, viene la hormona prolactina. Profesor, ¿y qué va a hacer la hormona prolactina? Su receptor está en la membrana, no puede entrar, pero le encarga al AMP cíclico para que vaya al núcleo de la célula de la glándula mamaria y pues active ciertos genes para formar ARN mensajero y para formar la proteína caseína. Y la caseína, pues, es la proteína de la leche. Entonces, cuando llega la hormona prolactina, le dice a esta célula de la glándula mamaria que forme componentes de la leche, como la caseína, la lactosa y otros componentes más. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Lo ponen en el chat, por favor, o activan su micro. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Ahorita llegamos a la aldosterona. Ahorita vamos a llegar, acá está la aldosterona, ¿ya? Muy bien. Vamos por partes. Lo que hemos hecho acá es conocer las hormonas que están presentes en el ser humano. Y según sea la hormona, ¿qué pasa con los receptores? Pues, profesor, el receptor puede estar acá en el citoplasma, en el núcleo, o puede estar a nivel de la membrana. Así es. Muy bien. Vamos a conocer a las principales glándulas endocrinas. Así es. Estas son las principales. Aparte de esto hay más, ¿sí? Pero es suficiente con las que están acá. Miren, en la base del cerebro, el cerebro no es una glándula endocrina, sino que en su base, en la parte central, se encuentra el hipotálamo. Debajo del hipotálamo, profesor, ¿quién se encuentra? La hipófisis. En la parte posterior del hipotálamo y de la hipófisis se encuentra la glándula pineal. Ahí está la glándula pineal. Muy bien, profesor. Vamos a tener en la parte inferior, a nivel del cuello, ahí adelante de la laringe y de la tráquea superior, se encuentra la tiroides. Esa tiroides tiene 4 puntitos. Cada puntito, ¿cómo se llama? Paratiroides. Dice que la paratiroides se encuentra en la parte posterior de la tiroides. Así es, en la parte posterior de la tiroides
Ahí se encuentra entonces la paratiroides. Muy bien, son cuatro glándulas paratiroides. Delante de la tráquea inferior vamos a tener al timo. Solo para ubicarnos, corazón, pulmones, diafragma, esófago, estómago, duodeno. En la parte posterior del duodeno del estómago tenemos al páncreas. El páncreas en sus islotes de Langerhans se encargan de formar hormonas, insulina, glucagón. Luego, encima del riñón, tenemos a la glándula adrenal o la glándula suprarrenal. Así es, uno a cada lado, ¿no? En la parte inferior tenemos a los testículos, si es un varón, si es una mujer, tenemos por acá a los ovarios. Entonces, ¿qué hemos indicado acá en esta gráfica? Los principales o las principales glándulas endocrinas, los principales órganos endocrinos. Bien, profe, veamos al hipotálamo y a la hipófisis. ¿Qué decimos acerca del hipotálamo? Miren, acá está el hipotálamo. Muy bien, profesor. El hipotálamo se encarga de formar la oxitocina, la vasopresina y las hormonas estimuladoras de la adenipófisis. Claro, y debajo del hipotálamo, ¿quién se encuentra? La hipófisis, que tiene dos regiones. Una denominada hipófisis anterior o adenipófisis y la otra denominada hipófisis posterior o neurohipófisis. Ay, ay, ay. Mira, mira. Profesor, entonces a esta hipófisis lo hemos hecho en dos sí. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Parte anterior, parte posterior. Ah, ya, profesor. Si esta es la parte anterior, esta hipófisis lo hacemos en dos. Este será la anterior y la otra hipófisis será la posterior. Entonces, miren acá, pues, profe, acá está la parte anterior, acá está la parte posterior, sí. Por eso a esta hipófisis anterior o a esta adenihipófisis también se le llama hipófisis anterior. Y a esta neurohipófisis también, ¿cómo se le dice? Hipófisis posterior. ¿Qué hace la neurohipófisis? Almacena lo que se ha formado en el hipotálamo. En el hipotálamo se ha formado la oxitocina o XCT, oxitocina, y la ADH, la vasopresina. Eso se ha formado en el hipotálamo. Pero después de haberse formado en el hipotálamo, ¿a dónde va? Allá, profesor, vamos por acá a la hipófisis posterior y dice que ahí se almacena. Y luego de almacenarse, ¿qué es lo que pasa? Pues sale la vasopresina. Mira, mira, sale la vasopresina. ¿Y a dónde va la vasopresina, profesor? Va al riñón. ¿Y qué le dice al riñón? Le dice al riñón tienes que absorber agua. Y el agua se absorbe y vuelve a la sangre. Eso hace la vasopresina. Sale la oxitocina. Sale la oxitocina y se va al útero. ¿Qué le dice al útero? Tienes que contraerte durante el parto para que así salga el lindo y hermoso bebé. Claro, profesor. Además, la oxitocina, ¿qué le dice a las glándulas mamarias? Le dice que expulsen la leche, eyección de la leche. De eso se encarga entonces la oxitocina. Ah, contracción del útero y eyección de la leche. Muy bien, profe. Ahora, el hipotálamo también forma hormonas estimuladoras. Esas hormonas estimuladoras van hacia la hipófisis anterior o adenihipófisis y le indican para que forme seis hormonas. Forma la hormona prolactina y la prolactina le dice a la glándula mamaria, forma leche. Forma la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina y esa tirotropina actúa a nivel de la tiroides y le dice forma tiroxina. Forma la hormona adrenocorticotropa o corticotropina, ACTH. ¿Y qué le dice a la glándula adrenal? Le dice forma cortisol. Ah, también la SH, la hormona somatotropina. Forma la somatotropina y le dice al hueso, crece. La hormona folículo estimulante FSH, la FSH, ¿qué le dice la FSH? La FSH le dice a los túbulos seminíferos de los testículos a que formen espermatozoides. Ah, ya, ya, profesor. La FSH le dice a los túbulos seminíferos de los testículos que formen espermatozoides. ¿Y qué le dice la FSH al folículo del ovario? Le dice forma óvulo y además forma estrógeno. La LH, ¿qué le dice la LH a las células intersticiales o de Leydig de los testículos? Le indican a formar testosterona. Y además la LH, ¿qué le dice al cuerpo lúteo? Le dice la LH al cuerpo lúteo, forma progesterona. La LH le dice al cuerpo lúteo, forma progesterona.
Además, la LH que induce la ovulación. Además, la LH está induciendo la ovulación, es decir, permite que vaya el óvulo, el ovocito 2 del ovario, hacia las trompas de falopio. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Miren, profe, esto que está arriba, hipotálamo, hipófisis, acá, mira, ve, otra vez hipotálamo y acá abajo la hipófisis. Esto viene a ser el hipotálamo y esta es la hipófisis. Hipófisis anterior o adenihipófisis y este de atrás viene a ser la hipófisis posterior o neurohipófisis. Profe, ¿qué pasa en el hipotálamo? En el hipotálamo se forman la oxitocina y la vasopresina. Esas hormonas formadas acá en el hipotálamo se van a transportar por estos axones, axones de los núcleos paraventriculares y supraópticos. Entonces, acá arriba hay somas, hay células, neuronas llamadas paraventriculares que forman oxitocina. Y también hay neuronas, hay somas, hay células llamadas supraópticos que forman la vasopresina. Por sus axones de esas neuronas se transportan estas hormonas. ¿Y a dónde llegamos? A la neurohipófisis para que ahí se almacene. Por eso dice acá, no, los axones de los núcleos paraventriculares y supraópticos transportan las hormonas oxitocina y vasopresina del hipotálamo hacia la neurohipófisis. ¿Y qué pasa ahí en la neurohipófisis? Ahí se van a almacenar esas dos hormonas. ¿Qué pasa también con el hipotálamo? Dice que en el hipotálamo acá se van a formar las hormonas estimuladoras. Allá, profesor, ¿qué pasa con las hormonas? ¿Qué pasa con las hormonas estimuladoras? Profe, las hormonas estimuladoras se forman en el hipotálamo. Y dice que esas hormonas, después de haberse formado en el hipotálamo, se van a transportar por vasos sanguíneos, por sangre. A eso se llama sistema portavascular. Entonces, el sistema portavascular transporta las hormonas estimuladoras del hipotálamo a la adenipófisis. Entonces, se van a transportar las hormonas del hipotálamo, ¿hacia dónde van las hormonas? Hacia la adenohipófisis. Ya, profesor. Y así llegan, pues, esas hormonas estimuladoras a la adenipófisis. ¿Y qué le dicen a la adenipófisis? Le dicen a la adenipófisis, forma 6 hormonas. Estas hormonas que están acá. Muy bien. A ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva, dicen ahí, profe, ¿cuál es la función de la aldosterona? Eso lo vamos a ver después. ¿La progesterona impide la menstruación? No, para la menstruación vamos a tener, para todo el ciclo menstrual hay dos hormonas. Primero actúa el estrógeno hasta el día 14 y desde el día 14 hasta el siguiente ciclo actúa la progesterona. Así es, eso lo vamos a ver en la clase 10. Muy bien, profesor. Ahora miren, vamos a repetir esto de acá del hipotálamo y de la hipófisis y de las hormonas que forman, rapidito, ¿ya? Un rapidín, en menos de un minuto, ¿ya? Profesor, ¿qué pasa con el hipotálamo? Forma oxitocina y vasopresina, los cuales van a la neurohipófisis y se almacenan. Sale la vasopresina y le dice al riñón absorbe agua. Sale la oxitocina y le dice a las glándulas mamarias expulsa la leche. Y le dice al útero tienes que contraerte durante el parto. El hipotálamo también libera hormonas estimuladoras que le dicen a la hipófisis que forme 6 hormonas. La prolactina le dice a las glándulas mamarias forma leche. La hormona estimulante de la tiroides o tirotropina le dice a la tiroides forma tiroxina. La hormona adrenocorticotropo, corticotropina, CTH le dice a la glándula adrenal forma cortisol. La hormona somatotropina, SH le dice al hueso crece. La hormona folículo estimulante, FSH le dice a los túbulos seminíferos de los testículos forma espermatozoide. Le dice al folículo del ovario forma óvulo, forma estrógeno. La hormona luteinizante, LH le dice a las células intersticiales o de Leydig forma testosterona. Le dice al cuerpo lúteo forma progesterona. Además le dice al óvulo que tiene que ir a las trompas de falopio. Eso se llama ovulación. Entonces, ahí está un resumen de estas 8 hormonas, así es, relacionadas con los órganos hipotálamos e hipófisis. Muy bien. Entonces, mira qué dice en la parte inferior. Hemos repetido en menos de un minuto. En la parte inferior dice, el alcohol inhibe la liberación de la vasopresina. Ya, profesor. Entonces, la neurohipófisis no va a liberar vasopresina cuando la persona consume alcohol. Deben haber visto, pues, en casa, a veces hay cumpleaños, hay reuniones familiares, se reúnen las personas mayores, ¿no? Y comienzan a tomar de repente cerveza, vino o champán. Uy, profesor, ¿y a dónde van constantemente las personas cuando consumen alcohol? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde se van? Al baño, ¿sí o no? Claro, pues al baño. Orinan mucho.
Claro, profesor. ¿Y por qué orinan mucho? Orinan mucho porque su vasopresina se inhibe, pues. No se va a liberar vasopresina, porque la vasopresina cuando se libera le dice al riñón absorbe agua. Ah, ya, ya, muy bien. Entonces viene la vasopresina y ¿qué le dice la vasopresina al riñón? Le dice al riñón absorbe agua. Así es. Ah, ya, ya, profesor. Además, ¿qué va a pasar, profesor? Viene la aldosterona, que es otro hormona y también va a absorber agua. Entonces, ambas absorben agua, sí, pero el alcohol lo que inhibe es a la vasopresina. Si no hay vasopresina, no se absorbe agua, no vuelve agua a la sangre. Entonces, ¿qué pasa con el riñón? Va a liberar bastante agua, pues, en forma de orina, ¿sí o no? Y por eso es que la persona orina bastante. Está pichilona cuando está consumiendo bebidas alcohólicas. Así es. Aferita nomás. Así es. Muy bien, entonces eso es lo que pasa. A ver, ¿qué diferencia hay entre el estrógeno y la progesterona? Uy, Gabriel está entusiasmado con la clase 10. Arriba también preguntó progesterona y pilometrozina y dije que la siguiente voy a responder ya mejor. Un adelanto ya para que Gabriel entre en calma. A ver, esto de acá lo que les voy a decir lo vamos a ver en la semana 10. Así es. El estrógeno se encarga de regular pues los caracteres sexuales secundarios femeninos, ensanchamiento de las caderas, las glándulas mamarias desarrollan el comportamiento femenino, todo eso por acción del estrógeno. Además, el estrógeno y la progesterona se encargan de regular el ciclo menstrual. Cuando justo se ha perdido la sangre durante la menstruación, inmediatamente después va a actuar el estrógeno. ¿Qué es lo que hace el estrógeno? Regenera a las células del endometrio que se ha perdido. Y luego cuando las células ya se han recuperado, entra a tallar la progesterona. ¿Qué es lo que hace la progesterona a nivel del endometrio? Lo llena de nutrientes, lo llena de sangre, lo llena de vasos sanguíneos. Eso hace la progesterona. Además, durante el embarazo, la progesterona va a estar activa. Así es, eso lo vamos a repetir en la semana 10. Bien, orinan mucha ferita, se descontrola la vasopresina, pierden glucosa, se deshidrata. También, pero básicamente se pierde agua. Así es, la semana favorita. Profe, la antidiurética es lo mismo que la vasopresina. Así es. Por eso acá dice, miren, ve. La ADH, ¿qué es? Es hormona antidiurética. Es lo mismo que vasopresina. ADH es la vasopresina. Muy bien. Vamos por acá, profe. ¿Con quién? Ahora vamos a ver la glándula pineal. La glándula pineal o epífisis se encarga de formar, ¿qué hormona, profesor? Se encarga de formar la hormona melatonina. ¿Y qué decimos acerca de la melatonina? Pues dice que regula el sueño y la vigilia. Ah, ya, regula el sueño y la vigilia, correcto. Es decir, nos indica para dormir, para despertar, dependiendo de la concentración de melatonina. ¿Qué pasa al llegar la noche? Dice que al llegar la noche, va a haber poca luz solar, pues sí o no. Al llenar la noche y al haber poca luz solar, aumenta su concentración. Ah, ya, profesor. ¿Quién aumenta su concentración? La melatonina. Así es, ¿ah? Entonces vamos a poner acá, al llegar la noche, habrá poca luz solar. Ah, ya, profesor. Entonces, cuando hay poca luz solar, ¿qué va a pasar, profesor? La melatonina aumenta de nivel. Va a haber gran cantidad de melatonina. ¿Y qué le dice al sistema nervioso? ¿Qué le dice al cerebro la melatonina? Que descanse. Ah, ya, profesor. Por eso ponemos acá. Induce al sueño cuando hay bastante melatonina. Es la hormona del sueño. Y al día siguiente, para despertar, como ya hay luz solar, es decir, ya no estamos de noche, la melatonina disminuye su concentración. Como hay poca melatonina, el cerebro nuevamente se activa y despertamos, pues. Por eso dice acá, indica para dormir, indica para despertar. También es responsable de los ciclos reproductivos estacionales. Caso de los animales, ¿no? Los animales, por eso caso de los gatitos, no sé, se reproducen o entran en celos cada 6 meses, cada 8 meses. A eso se llama ciclo circadiano. Es lo que hace cada cierto tiempo. Bueno, caso en el ser humano también podría ser, ¿no? En las mujeres cada 28 días o cada ciclo menstrual hay un determinado número de días en el cual pueden generar descendencia. Eso también sería un ciclo circadiano, lo que se repite constantemente. También la melatonina estimula la actividad inmunológica, fortalece la inmunidad. ¿Quién?
La melatonina, así es. Muy bien, profesor, vamos por acá con la tiroides. Dice la tiroides forma la hormona tiroxina. ¿Y para qué sirve la tiroxina? Ah, dice que la tiroxina estimula el metabolismo y el crecimiento. Allá, profesor. Entonces, metabolismo es lo que pasa en nuestras células. Pues, por ejemplo, la respiración celular. Ah, la respiración celular está estimulada por la tiroxina. Así es, también el crecimiento. Profesor, pero el crecimiento no es responsable la somatotropina. La SH le dice al hueso crece, al músculo, sí, pero también la tiroxina tiene que ver con el crecimiento. Ahora, vamos a tener acá el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, es decir, cuando hay poca tiroxina y cuando hay bastante tiroxina. Profesor, ¿por qué hay poca tiroxina? Porque baja la actividad de la tiroides. La tiroides funciona poco, entonces, ¿qué hay, profesor? Poca actividad de la tiroides, se forma poca tiroxina. ¿Y eso cómo se evidencia? Con el bocio. Profesor, el bocio viene a ser la inflamación de la tiroides por falta de yodo. Inflamación de la tiroides por falta de yodo. Profesor. O sea, el yodo es muy importante para formar tiroxina, pero como no hay yodo, no se forma la tiroxina. Caso de hipotiroidismo. Hay poca cantidad de tiroxina y además se inflama la tiroides. A eso se llama bocio. El cretinismo se da en los niños, se evidencia con retardo mental, retardo físico. Profesor, no hay ganas de hacer actividades. Profesor, además acá los huesos no están muy desarrollados, los músculos, a eso se dice retardo mental, retardo físico. Cretinismo es una forma de enanismo presente en los niños. El mixedema se da en los adultos, hay pereza mental, pereza física, no hay ganas de estudiar, no hay ganas de trabajar, no hay ganas de hacer deporte. Profesor, y lo que la persona consume lo acumula, porque como hay poquita tiroxina, la tiroxina es responsable del metabolismo, como hay poquita tiroxina, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, profesor, como hay poquita tiroxina, entonces vamos a tener, no va a haber metabolismo. El alimento que consume la persona se acumula, se acumula, se acumula. A eso se llama obesidad. A eso se llama obesidad. Muy bien, profesor. ¿Qué más vamos a tener acá? El hipertiroidismo. Hipertiroidismo es cuando hay alta actividad de la tiroides. Cuando hay alta actividad de la tiroides, a eso se llama hipertiroidismo. Así es, profesor. Entonces, ¿qué vamos a tener acá en el hipertiroidismo, nerviosismo, exoftalmia, hiperactividad, irritabilidad? Ya, profesor. Como hay bastante tiroxina, entonces el metabolismo va a estar elevado, ¿no? Profesor, todos somos nerviosos, sí, pero cuando la persona tiene hipertiroidismo más de lo normal, pues ante cualquier evento. Exoftalmia es cuando el globo ocular, cuando esta bolita de acá, el globo ocular sobresale, exoftalmia. Hiperactividad, estamos bien activos, nos irritamos ante cualquier cosa. También se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la frecuencia respiratoria. Eso es hipertiroidismo. Profe, entonces la tiroides, ¿qué hace? Forma la hormona tiroxina y también forma la hormona calcitonina. ¿Qué decimos acerca de la calcitonina? La calcitonina es una hormona hipocalcemiante. ¿Qué quiere decir hipocalcemiante? Hipo, poquito, disminuye. Calce viene a ser calcio, emiante viene a ser sangre. Disminuye el calcio en la sangre. Profesor, ¿quién hace eso? La calcitonina. Disminuye el calcio en la sangre. La calcitonina es hipocalcemiante. Profesor, ¿y cómo así lo disminuye el calcio que está en la sangre? Llevándolo a las células, llevándolo al hueso, llevándolo al riñón. La paratiroides forma la PTH. La PTH, ya hemos visto qué significa. La PTH viene a ser la hormona paratiroidea. Hormona paratiroidea o parathormona. La hormona paratiroidea o parathormona. Profesor, ahí está la PTH. Dice la PTH es hipercalcemiante. ¿Qué quiere decir que sea hipercalcemiante? Que aumenta el calcio en la sangre. Aumenta el calcio en la sangre. Ya. ¿Y qué pasa cuando no hay PTH? Va a haber desórdenes nerviosos porque no va a llevar calcio al cerebro. También no va a llevar calcio a los músculos. No llega calcio a los músculos, entonces va a haber tetania, contracción muscular incontrolada. Entonces, ¿qué hace la PTH? Aumenta el calcio en la sangre. Esta es la sangre, este es el sistema digestivo.
Nosotros consumimos calcio y en el intestino se absorbe ese calcio. ¿Y a dónde va? ¿Qué hace la PTH? La PTH lleva ese calcio del intestino ¿a dónde? ¿A dónde lo lleva? Ah, mira, mira, lo lleva a la sangre. La PTH agarra el calcio y lo lleva a la sangre. Está aumentando la cantidad de calcio en la sangre. Por eso, ¿cómo se dice que es? Por eso se dice que es hipercalcemiante, hipercalcemiante. Profe, y cuando el calcio está en la sangre, ¿quién actúa? Actúa la calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Ese calcio que está en la sangre lo va a llevar a todas las células de nuestro cuerpo. Claro, principalmente a las células musculares, a las células nerviosas que necesitan de calcio para poder funcionar. Sí. ¿Qué está haciendo la calcitonina? Está disminuyendo la cantidad de calcio que hay en la sangre llevándolo a las células. La calcitonina disminuye el calcio que hay en la sangre llevándolo a las células. Por eso, ¿cómo se le dice? Hipocalcemiante. La calcitonina es hipocalcemiante. ¿Y a dónde llega el calcio, profesor? Llega a las células. Profe, ¿qué más hace la calcitonina cuando nuestras células ya están saturadas de calcio? La calcitonina agarra y va a llevar el calcio que está en la sangre. Mira, ¿dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva? Lo lleva al hueso, profesor. Ah, ya, ya, lo lleva al hueso. Y el hueso es una reserva de calcio, pues. La calcitonina agarra el calcio y lo lleva al hueso. El hueso viene a ser nuestra reserva de calcio. Muy bien, profesor, pero el hueso también ya está saturado de calcio. Entonces, ¿qué hace la calcitonina? El exceso de calcio, ¿a dónde va a llevar? ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lo lleva el exceso de calcio? Profesor, lo lleva al riñón. El exceso de calcio va a llevar al riñón. El riñón, profesor, va a expulsar ese calcio en la orina. Profe, ¿qué pasa si no consumimos alimento? O no consumimos calcio, no consumimos leche, profesor, no tenemos fuente de calcio. ¿Qué hace la PTH? Uy, profesor, no va a poder absorber calcio del intestino y dársela a la sangre, pues. Pero la PTH se acuerda que su compa, la calcitonina, había llevado calcio al riñón. Entonces, ¿qué hace la PTH? Le quita calcio al riñón y se lo da a la sangre. Profesor, pero había solo poquito. Entonces, ¿qué hace la PTH? Va al hueso. Y se acuerda que la calcitonina había llevado calcio al hueso y la PTH le va a quitar calcio al hueso y se lo va a dar a la sangre. Entonces va a haber bastante calcio acá en la sangre. ¿Y qué es lo que hace la calcitonina? La calcitonina disminuye ese calcio que hay en la sangre. ¿Y a dónde lo lleva? A las células. Ah, ya, muy bien. Entonces la PTH aumenta y la calcitonina disminuye el calcio de la sangre. Muy bien, vamos acá con el timo. ¿Qué decimos acerca del timo? O antes, ahí veo que han escrito en el chat. A ver, dicen por ahí mi semana favorita, ya. Si hubiera una forma de suprimirla, se pierde la sensación del sueño. Claro, pues así es, ¿no? Entonces, pues esa hormona es muy importante, ¿no? Para controlar el sueño. Aumenta su concentración y tenemos sueño. O a veces, profesor, no tenemos sueño, estamos preocupados o algo, vamos a la farmacia y compramos melatonina, pues, y así nos ayuda con el sueño. Anotado, muy bien. Profe, yo escuché con tilde en la E que la reproducción de los animales está relacionada con las fases de la luna. Ah, también de repente, ah, también, sí, 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 sí. Pero básicamente, pues, las hormonas también entran a tallar, ¿no? Y por qué no, de repente, la luna, el sol, la posición, cómo se mueve, por dónde sale, todo eso, ¿no? También podría ser. No he escuchado muy al tanto, pero si lo has escuchado y es de fuente confiable, entonces también es válido, ¿no? Así es, porque los animalitos, pues, son bien inteligentes, ¿no? A ellos solo les falta, como se dice, hablar nomás, pues, así es. La sangre, ahí seguro algo que he estado comentando, pusieron por ahí. No sé si hay alguna pregunta hasta lo que hemos escuchado, hasta lo que hemos comentado. Hipotálamo, hipófisis, pineal, tiroides, paratiroides. Y por acá, una consulta. Pero dame 2 minutos. Lo pones nomás tu pregunta. Yo de rato en rato reviso el chat, no te preocupes, ahí lo contestamos. Dice, el timo se encarga de formar la hormona timosina. Ya, profesor, ¿y qué hace la timosina? Estimula la maduración de los linfocitos T. Correcto, el timo forma la timosina
Y la timosina le dice a los linfocitos T que maduren. Los linfocitos T se han formado en la médula ósea roja de los huesos, pero maduran en el timo. Profesor, el páncreas forma el glucagón y la insulina, y estas dos hormonas trabajan antagónicamente para que en nuestra sangre haya una concentración de 90 miligramos de glucosa por decilitro de sangre. Ah, profesor, a veces eso llega a 120, 150, 180, eso ya es diabetes, pues no, así es. El glucagón dice que se forma en las células alfa. Profesor, ¿qué es eso de islotes de Langerhans? Miren acá, ve. En la parte abdominal, acá tenemos el páncreas. ¿Y qué pasa con ese páncreas? Ese páncreas tiene dos porciones. Ese páncreas tiene dos porciones, pues. Tiene una porción denominada los acinos, ahí están los acinos. ¿Y qué más tiene el páncreas, profesor? Tiene los islotes de Langerhans. La clase antepasada hemos visto que los acinos pancreáticos se encargan de formar el jugo pancreático. Y ese jugo pancreático que tiene enzimas y bicarbonato de sodio se transporta por el conducto de Wilson y llega al duodeno. Ahora, la parte endocrina del páncreas se llaman los islotes de Langerhans. Por eso que acá en la gráfica, ¿qué ponemos? Islotes de Langerhans, es la parte endocrina del páncreas. Esos islotes de Langerhans se encargan de formar, en sus células alfa forman el glucagón y en las células beta de los islotes se forma la insulina. Profe, ¿qué pasa con el glucagón? Dice que es hiperglicemiante. Ay, 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 profesor, ¿qué quiere decir que sea hiperglicemiante? Que aumenta la glucosa en la sangre. Ah, profe, ¿aumenta la glucosa en la sangre? Sí. ¿Y qué es lo que hace? Pues hace la glucogenólisis, es decir, degrada el glucógeno y lo convierte en glucosas. Por eso es glucogenólisis, lisis, ruptura del glucógeno. Profesor, ¿qué pasa con la insulina? La insulina es formada en las células beta de los islotes de Langerhans. Dice que es hipoglicemiante, disminuye la glucosa en la sangre. Ah, profesor, disminuye la glucosa en la sangre y hace la glucogénesis. ¿Qué es glucogénesis? Es cuando a partir de glucosa se forma glucógeno. Ah, ya, ya, muy bien, profesor. Génesis, formación de glucógeno a partir de glucosas. Y dice que su deficiencia ocasiona diabetes, es decir, no se puede transportar pues las glucosas a las células y se acumula en la sangre, a eso se llama diabetes. Ahora, miren esta gráfica, es muy bonita, es similar acá a la de la calcitonina y la PTH, pero acá tenemos insulina y glucagón. Acá está el hígado, acá están las células de nuestro cuerpo, acá está la sangre, acá está el sistema digestivo. Mira por acá, el sistema digestivo se encarga de degradar el almidón. Entonces, profesor, ¿qué pasa con ese almidón? Ese almidón, mira, 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 el almidón se degrada por el sistema digestivo degrada el almidón. ¿Y en qué se convierte, profesor? ¿En qué se convierte? El almidón se degrada y se convierte en glucosas. Muy bien, profesor, ¿qué pasa con esas glucosas? Esas glucosas van a ser llevadas a la sangre. ¿Quién lleva las glucosas del intestino a la sangre? El glucagón. Profe, ¿qué es lo que hace el glucagón? Dice que es hiperglicemiante. Aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. Esas glucosas que están en el intestino, ¿qué hace el glucagón? Lo lleva a la sangre. Ah, ya, profesor. Y cuando las glucosas ya están en la sangre, ¿quién actúa? La insulina. ¿Qué hace la insulina? Dice que la insulina es hipoglicemiante, es decir, disminuye la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Ah, ya, profesor. ¿Y cómo disminuye la cantidad de glucosa que hay en la sangre? ¿Cómo lo disminuye? Llevándolo a las células. Llevándolo a las células. Ah, ya, profesor. Entonces, estas glucosas que están en la sangre, la insulina lo lleva a las células. Y así disminuye. Pues, profesor, ¿qué pasa si no hay insulina? Esa glucosa no puede llegar a la célula. Esa glucosa se queda en la sangre. ¿A eso cómo se llama? Diabetes. Entonces, profe, vamos a tener acá que la insulina lleva las glucosas que están en la sangre a nuestras células. Sí, profesor. Y las células ya se han saturado de glucosas. Ahora, ¿qué le toca hacer a la insulina? Va a llevar esas glucosas que están en la sangre hasta el hígado y hasta el músculo. Ah, entonces ahora las glucosas van a ir
al hígado y van a ir al músculo. Ah, muy bien, profesor. La insulina está llevando las glucosas al hígado y al músculo. Y esas glucosas que están acá en el hígado, en el músculo, ¿en qué se convierten? Mira, miren, ¿qué se convierten? Se convierten por acá en glucógeno. Ah, muy bien, profesor. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama glucogénesis. A partir de glucosas se forma glucógeno. A partir de glucosas se forma glucógeno. A eso se llama glucogénesis. El glucógeno va a estar en el hígado, en el músculo. Profesor, ¿y qué pasa si no almorzamos, si no cenamos? ¿No morimos? No, ¿cómo vamos a morir? Pues si tenemos nuestra reserva de glucógeno en el hígado, en el músculo. Entonces, cuando estamos en ayunas, nuestras células también necesitan glucosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese glucógeno, profe? Ese glucógeno, mira, mira, se va a degradar por acción del glucagón. ¿Y en qué se va a convertir? En glucosas. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama glucogenólisis, cuando el glucógeno se convierte en glucosas. ¿Qué pasa con las glucosas? El glucagón, ¿a dónde lo lleva? El glucagón lo va a llevar a la sangre. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, ¿las glucosas a dónde van a ir? Las glucosas van a ir a la sangre. Ah, ya, ya, profesor. Las glucosas ya están en la sangre, mira, ve. Las glucosas ya están en la sangre. Profesor, ¿qué ha hecho? ¿Quién ha hecho eso? El glucagón ha aumentado la cantidad de glucosas en la sangre. Por eso es hiperglicemiante. Así, profesor, es hiperglicemiante. Entonces, ¿qué pasa con las glucosas? Ya están en la sangre. Ah, muy bien, profesor. Ahora, la insulina, ¿qué va a hacer con esas glucosas? Lo va a llevar a las células y las células ya van a estar felices cuando estamos en ayunas, pues cuando no consumimos alimento. Muy bien, profesor. Entonces, como se han dado cuenta, pues estas hormonas trabajan antagónicamente. Una aumenta la concentración de glucosa en la sangre y la otra disminuye llevándola a las células, al hígado, al músculo. Muy bien. Vamos por acá con la glándula adrenal o suprarrenal. Encima del riñón, mira, acá está el riñón, en su encima se encuentra este triangulito llamado glándula suprarrenal o adrenal, que tiene dos partecitas. La parte externa viene a ser la corteza y la parte interna viene a ser la médula. Acá está la corteza y acá está la médula. Dice, la corteza suprarrenal constituye el 80% de la glándula suprarrenal. Profe, entonces acá en esta parte de la corteza constituye el 80%. ¿Y qué pasa con la médula? La médula constituye el 20%. Las hormonas formadas en la corteza tienen un efecto lento. Ah, ya, ya, profesor. Las hormonas formadas en la corteza, dice, tienen un efecto lento, ¿no? Por ejemplo, la aldosterona lentamente absorbe agua y minerales. Ah, ya, efecto lento a largo plazo. Mientras que las hormonas formadas en la médula, por ejemplo, la adrenalina, ¿no? Bueno, es la única, además, dice que tienen un efecto rápido y a corto plazo. Cuando estamos en peligro, pues, o cuando estamos haciendo deporte, inmediatamente aumenta nuestra frecuencia cardíaca, respiratoria, se dilata los bronquios, ¿no? Ese es un efecto rápido. Muy bien, profesor. Entonces, la corteza, la parte externa, forma aldosterona, forma cortisol, forma andrógeno y estrógeno. Y la parte interna, llamada médula, forma adrenalina. ¿Para qué sirve la adrenalina? Para aumentar la frecuencia cardíaca y respiratoria cuando hacemos deporte, cuando estamos en peligro. Aumenta la atención mental, así estamos más concentrados, se dilata los bronquios para facilitar el intercambio de gases y también se dilatan las pupilas. Cuando las pupilas se dilatan, nosotros podemos observar mejor. Así es. Muy bien, profesor. ¿Qué más vamos a tener acá? La aldosterona. Dice que la aldosterona es formada en la corteza. Es un mineral corticoide que absorbe agua, sodio, cloro, ion bicarbonato a nivel del nefrón del riñón y pierde potasio. Profe, ¿por qué se le dice mineral corticoide? Porque absorbe agua y además minerales. En cambio, ¿qué pasa acá con la vasopresina? La vasopresina solo absorbe agua, devuelve agua a la sangre. En cambio, la aldosterona, además de absorber agua, absorbe minerales. Por eso se dice mineral corticoide. Además, tengan en cuenta que, y eso le hemos explicado la clase pasada, que estas hormonas actúan en una determinada parte del nefrón. Claro que sí. Entonces, observen acá, mira lo que vamos a tener acá.
vamos a tener acá, ahí está, en esta gráfica, miren, ve. Profesor, ¿qué pasa por acá en esta gráfica? En esta gráfica tenemos que en el nefrón, ¿no? Se da la filtración, se da la reabsorción y se da la secreción. ¿Dónde se da la reabsorción? En el tubo contorneado proximal, genle, distal y tubo colector. Ahí se da la reabsorción. Profe, ¿gracias a quién? Gracias a la aldosterona y gracias a la vasopresina. La aldosterona actúa a nivel del genle y del distal y la vasopresina a nivel del distal y del colector. Ambas absorben agua y la aldosterona, además de absorber agua, absorbe minerales. Por eso es un mineral corticoide. Muy bien. A ver, seguimos por acá, profesor. Dice el cortisol. ¿Qué pasa con el cortisol? Profesor, el cortisol. Uy, pasó acá. Mejor vamos a salir. Vamos a dejar de presentar y compartimos otra vez. Ya, ahora sí, vamos por acá. Listo, ahora sí. Profe, entonces, ¿qué decimos acá acerca del cortisol? También se forma en la corteza, es un glucocorticoide. Ah, tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, por eso es glucocorticoide. ¿Qué pasa cuando hay estrés? Ah, profesor, va a haber una alteración emocional. O sea, el estrés en biología no es solo lo emocional, también es dolor físico, cuando hace mucho frío, mucha calor, cuando hay infecciones. Eso viene a ser el estrés en biología. Entonces, ¿qué pasa cuando hay estrés, profe? Dice que esta hormona es hiperglicemiante, es decir, aumenta la cantidad de glucosa, es hiperglicemiante y hace glucogénesis. Profesor, hace glucogénesis, sí, es decir, permite la formación de glucógeno. Por eso se dice hace glucogénesis, o sea, tiene algo de glucagón al ser hiperglicemiante y tiene algo de insulina al hacer glucogénesis. Profesor, además el cortisol es analgésico, es antiinflamatorio. Es decir, cuando nos caemos, liberamos cortisol. ¿Para qué, profesor? Para bajar el dolor y para bajar la inflamación. Eso es el cortisol. Es analgésico, es antiinflamatorio. Muy bien, profesor, seguimos por acá. ¿Qué decimos acerca del andrógeno y estrógeno? Dice que son formados también en la corteza. El andrógeno, tanto en varones como en mujeres, se encarga de formar el vello púbico, el vello axilar, a nivel de los genitales, a nivel de las axilas. Profe, ¿qué pasa con el estrógeno? El estrógeno se encarga de acumular grasa a nivel de las caderas, ¿no? En las mujeres sobre todo se acumula bastante grasa, tienen mayor cantidad de estrógeno, por eso son más caderonas, además de lo que han ensanchado su pelvis, pues. Entonces, aldosterona, cortisol, andrógeno, estrógeno se forma en la corteza y en la médula se forma la adrenalina. Así es. Muy bien. Y para terminar con hormonas, veamos la retroalimentación o también llamado feedback. Miren, ve, acá hay una secuencia, ¿no? Que el hipotálamo le da factores a la hipófisis, que la hipófisis le da hormonas a las glándulas le forman hormonas y estas hormonas pues actúan sobre los órganos efectores. Vamos a ponernos para el caso de la hormona testosterona. Profesor, ¿qué pasa entonces para la hormona testosterona? Allá, mira, mira, profe, la hormona testosterona actúa sobre los músculos para que desarrollen más. Ay, 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 profesor, actúa para que los varones tengan una voz más gruesa. Así, profesor, la testosterona le da el comportamiento masculino a los varones, pues. Profesor, ¿qué pasa con esa hormona testosterona? Cuando hay bastante testosterona, esa testosterona va a la hipófisis y va al hipotálamo y hace un feedback negativo. ¿Por qué negativo, profesor? Porque le dice, ya no liberen más hormonas. Ah, ¿qué le dice al hipotálamo? Le dice al hipotálamo, ya no liberes factores liberadores. Le dice a la hipófisis, ya no liberes hormonas trópicas, es decir, ya no liberes LH. Ah, ya, profesor. Y si no hay, pues, factores liberadores, no hay LH, entonces esta glándula testículo, sus células intersticiales o de Leydig no van a poder formar testosterona. Eso es cuando hay bastante testosterona, que se induce un feedback negativo. Profe, pero ¿qué pasa cuando hay poquita testosterona? Entonces, esa poquita testosterona va a la hipófisis, va al hipotálamo. ¿Y qué induce? ¿Qué induce? ¿Qué induce? Profesor, ¿qué induce? Mira lo que induce. Induce un feedback positivo. ¿Qué quiere decir eso?
que le dice, hipotálamo, dame más factores, le dice a la hipófisis, dame más LH, para que la LH venga al testículo y le ordena que forme más testosterona. Ese es un feedback positivo cuando pide más. Miren acá otro ejemplo de un feedback negativo. Acá estamos hablando del cortisol. El hipotálamo libera la hormona liberadora de la corticotropina. Esa hormona se va a la glándula pituitaria, a la hipófisis. ¿Y qué hace la hipófisis? Forma la corticotropina, la hormona adrenocorticotropa o corticotropina. Esa corticotropina se va a la corteza de la glándula adrenal, corteza a la parte externa. ¿Y qué le dice? Forma cortisol y se forma por acá el glucocorticoide, el cortisol. Y ese cortisol pues es un analgésico, antiinflamatorio para el estrés. ¿Qué pasa cuando hay mucho cortisol en la sangre? Cuando hay mucho cortisol se induce un feedback negativo. Vamos a la pituitaria, le decimos ya no liberes ACTH, vamos al hipotálamo, le decimos ya no liberes CRH. Y listo. A ver, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí antes de continuar? A ver, los leo ahí en el chat. Dice la sangre, pero dame 2 minutos en una pregunta de la pre. Ah, ya. Cuando abrimos el Word, ahí lo haces, lo vuelves a mandar otra vez, Gabriel. Así es. Ahorita estamos en teoría. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta lo que hemos explicado antes de pasar a sistema inmunológico? Profe, ¿cuál es la diferencia entre noradrenalina y adrenalina? Buena. Miren, adrenalina, noradrenalina, tiene su efecto o básicamente su diferencia, ¿quién lo produce? Porque al final el efecto es el mismo. Así, mira, ve, ya que hemos abierto la diapositiva anterior, mira, ¿para qué sirve la adrenalina? Profe, la adrenalina sirve para aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Ahora vamos con la clase anterior. Cuando hemos visto por acá, profesor, ahí está. Dice, ¿para qué sirve el sistema nervioso simpático? Libera norepinefrina o noradrenalina. ¿Y qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, al final lo mismo, ¿no? Sí, o sea, son hormonas muy parecidas, ¿ah? Incluso algunos ponen, ¿no? Adrenalina o noradrenalina, pero hay mínimas diferencias, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la noradrenalina? Aumenta la frecuencia cardíaca, pero ¿quién forma la noradrenalina o norepinefrina? Eso sí es lo mismo, el sistema nervioso simpático. En cambio, ¿quién forma por acá la adrenalina o epinefrina? La adrenalina o, voy a ponerle acá, o epinefrina. Ya, profesor. ¿Quién forma la adrenalina o epinefrina? Lo forma la glándula suprarrenal en su médula. Profesor, también aumenta la frecuencia cardíaca. Sí, 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 sí. Al igual que la noradrenalina, sí, pero además tiene otras funciones, pues. Ya, aumenta la tensión mental, dilata los bronquios, dilata las pupilas. O sea, se parecen, pero también tienen ciertas particularidades. Las dos actúan cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos en peligro. Pero además, la adrenalina tiene un poquito más de funciones. Y no se olviden que la adrenalina, ¿quién lo forma? La glándula suprarrenal a nivel de la médula. ¿Y quién forma la noradrenalina o norepinefrina? El sistema nervioso simpático. Así es. ¿Más claro? ¿O alguna otra pregunta que tengan? Muy bien. Entonces queda pendiente la pregunta de Gabriel. Cuando abrimos el Word, ahí lo vuelves a mandar, Gabriel. Vamos por acá con el sistema inmunológico. Muy bien, profesor. Vamos por acá. Ya para terminar, dice por acá sistema inmunológico. Allá, profesor. Dice que el sistema inmunológico pues se encarga de la inmunidad. Protección contra los microorganismos y otros agentes extraños. Cuando decimos pues microorganismos, nos referimos a los virus, bacterias, hongos, protozoarios. Y cuando decimos otros agentes extraños, nos referimos a quién, profe. Nos referimos pues a las toxinas, nos referimos a los venenos, así es, de las serpientes, de las arañas. Mira, acá están los órganos del sistema inmunológico. Ya, profesor. Dice, la médula ósea roja presente en los huesos
se encarga de formar a los glóbulos blancos. Además, ahí se maduran los linfocitos B. ¿Qué pasa con el timo? Profesor, pero timo no hemos visto ahorita. Sí, es que hay algunos órganos que pueden pertenecer a dos o más sistemas. Por ejemplo, el timo pertenece al sistema endocrino y también el timo pertenece al sistema inmunológico. Profesor. Y también al sistema linfático, lo que hemos visto en la clase pasada. Sí, profesor. Entonces, en el timo se da la maduración de los linfocitos T. Ahí los linfocitos T maduran. Profesor, ¿dónde se han formado los linfocitos T? En la médula ósea roja, pero maduran en el timo. Dice acá, vamos a tener ganglios linfáticos. Todos los demás órganos que están acá. Los ganglios linfáticos, apéndice, amígdala, las placas de Peyer del intestino, el vaso. Es el lugar donde se da la inmunidad. O sea, en estas estructuras de acá, ahí es donde se da la inmunidad. Mira, incluye el apéndice, ve. El apéndice mínimamente contribuye en la inmunidad. Claro, pero básicamente es considerado un órgano vestigial, ¿no? Claro, profesor. O sea, en estos órganos que están acá, ahí es donde los glóbulos blancos destruyen a los patógenos. Ahí se da la inmunidad. Profe, ¿qué células hay? Los glóbulos blancos. Pues todos estos son glóbulos blancos. ¿Qué hacen los neutrófilos, eosinófilos y los monocitos? Los monocitos cuando están en un tejido se llama macrófago. Profe, ¿qué hacen? Fagocitosis, es decir, comen patógenos. Los linfocitos B se convierten en plasmocitos y los plasmocitos forman anticuerpos. Forman anticuerpos o inmunoglobulinas. Ya, profe. Los linfocitos B dice que forman anticuerpos y los anticuerpos o inmunoglobulinas van a reconocer el antígeno del patógeno. Así es. Muy bien, profesor. ¿Qué pasa con los linfocitos T4? Forman linfoquinas para dirigir la inmunidad. Esos linfocitos T4 a través de las linfoquinas le dicen a las demás células que actúen. Los linfocitos T8, los citotóxicos llamados asesinos, destruyen directamente a los patógenos. Los linfocitos T8 supresores suprimen la inmunidad. Claro, profesor, esos linfocitos T8 supresores suprimen la inmunidad. Profesor, suprimen la inmunidad. Es decir, cuando ya le hemos vencido al patógeno, ya nuestra inmunidad tiene que detenerse, pues ese es suprimir la inmunidad. Ahora, hay proteínas, como los anticuerpos, también se les llama inmunoglobulinas. Reconocen al antígeno de los patógenos. Esa es su función, ¿no? El anticuerpo reconoce el antígeno del patógeno. Profesor, ¿qué más? ¿Qué más vamos a tener acá? Dice, hay 5 tipos de inmunoglobulinas o anticuerpos, la A, la D, la M, la G y la E. Hay que recordarnos de la inmunoglobulina E. ¿Por qué? Porque ella participa en las alergias. Profesor, cuando consumimos sustancias, a veces carne de pescado nos da alergia, ¿no? O cuando ingresa polen, profesor, o algún medicamento, profesor, o a veces hay ácaros. Entonces, profesor, ¿qué nos ocasiona eso? Alergias. Es decir, esta inmunoglobulina E se pone en contacto con esos alergenos, con esas sustancias, y luego la inmunoglobulina E profesor, va a ser reconocida por un glóbulo blanco y ese glóbulo blanco va a liberar, ¿qué, profesor? Va a liberar histamina. Básicamente los basófilos, ¿sí o no? Los basófilos van a liberar histamina. Sí, profesor, y esa histamina inflama a los vasos sanguíneos. ¿Eso cómo se llama? Alergia. Profesor. Y es una alerta para saber que en ese lugar donde se está dando la alergia, hay cuerpos extraños, pues, de tal manera que nuestro sistema inmunológico sabe eso y va a ir a ese lugar a atacarlo. Las citoquinas regulan la respuesta inmune. Si las citoquinas lo forman los linfocitos, se llaman linfoquinas. Si lo forman los monocitos, se llaman monoquinas. Las proteínas del complemento destruyen directamente a los patógenos y a las células infectadas. Así es. Los interferones son formados por las células infectadas con virus y estos interferones inhiben la replicación viral. Están en contra de la transcripción de la traducción viral. Los interferones. Muy bien, profesor. Vamos por acá con los 2 tipos de inmunidad. Dice, hay inmunidad natural o innata y también hay inmunidad adquirida o específica. Se dice natural o innata porque ellas no distinguen qué patógeno es, actúan contra cualquier patógeno. Por ejemplo, ¿no? La piel
no deja pasar bacterias, virus, insectos a nuestro cuerpo. El moco, profesor, que está en las células nasales, evita que pasen patógenos, pues. Haya virus, bacterias, al margen de quién sea. En las lágrimas, en la saliva, hay enzimas, como las lisocimas, para destruir bacterias. En el jugo gástrico, el ácido clorhídrico no hace distinción, destruye cualquier patógeno que llega hasta ahí. Entonces, nosotros nacemos con esta inmunidad. Dice que actúa de manera no específica contra cualquier patógeno. En cambio, la inmunidad adquirida o específica actúa de manera específica contra ciertos patógenos. Profesor, ¿y por qué se dice que hay memoria? Ah, y es una memoria inmunológica. Dice, desde el punto de vista bioquímico, los linfocitos B, responsables de la humoral, y los linfocitos T, responsables de la celular, tienen la capacidad de recordar una exposición previa a un antígeno específico del patógeno. De tal manera, cuando hay una exposición repetida más adelante, lo van a combatir de manera más rápida. Eso es una memoria inmunológica. Profe, ¿cuándo es inmunidad de tipo celular? Está dada por los linfocitos T8 citotóxicos. ¿Qué es lo que hacen los linfocitos T8 citotóxicos asesinos? Destruyen directamente a los patógenos. Destruyen directamente a los patógenos. Así, profesor, muy bien. Luego vamos a tener la inmunidad tumoral. ¿Qué pasa con la inmunidad tumoral? Profe, ¿hay anticuerpos? Sí. Ya, profesor. ¿Qué es lo que hace el anticuerpo? El anticuerpo reconoce el antígeno del patógeno. El antígeno es algo propio del patógeno, es una proteína por lo general, es un azúcar que va a estar en el patógeno. Viene el anticuerpo, lo reconoce y luego el anticuerpo le llama al macrófago o en todo caso al neutrófilo, al eosinófilo, sino que lo más común es que el macrófago haga fagocitosis. Entonces viene el macrófago, reconoce el anticuerpo y luego este macrófago se lo va a englobar, se lo va a comer a esta bacteria, a este patógeno. Entonces, cuando participan anticuerpos en la destrucción se llama humoral. Y cuando no participan anticuerpos, celular o en todo caso natural. Profe, ¿qué pasa si los anticuerpos la persona misma los forma? Entonces a eso se dice activa. La persona forma sus propios anticuerpos y como ella forma sus anticuerpos van a durar regular tiempo. En cambio, ¿cuándo se dice pasiva? Cuando la persona no forma sus propios anticuerpos. La persona recibe anticuerpos de otra persona o de un animalito. Y como está recibiendo esos anticuerpos, solo van a estar poco tiempo, por eso es temporal. Activa cuando la persona forma sus propios anticuerpos ante una infección. La persona está caminando y se cae, ingresan bacterias a su cuerpo. O va a una discoteca, algunas personas están mal de salud. Ya, profesor, y por la inhalación está adquiriendo bacterias, virus. Pero para combatir a esos patógenos, ¿qué va a hacer esa persona? Va a formar anticuerpos de manera natural. Profe, ¿y cuándo es de manera artificial? Cuando se induce la formación de esos anticuerpos. Dice acá, por inyección de antígenos presentes en las vacunas. Una vacuna es un patógeno atenuado que no nos va a hacer daño, pero que en nosotros induce que formemos anticuerpos. Por ejemplo, nosotros nos hemos vacunado pues contra el virus SARS-CoV-2, contra la COVID-19. ¿Qué nos han dado? Nos han dado el virus atenuado. Profesor, nos han dado el virus, sí, pero no nos va a hacer daño porque está atenuado, porque se le ha dado altas temperaturas de tal manera que el virus está inactivo, está atenuado. Pero ese virus, cuando ingresa a nuestro cuerpo, ¿qué va a ocasionar? Que nosotros produzcamos anticuerpos. Ya, profesor, ¿vamos a producir anticuerpos? Sí. Y de tal manera que cuando venga el verdadero virus, el que no es atenuado, el que lo adquirimos por contagio, entonces nosotros podamos combatirlo de una manera eficiente. Ya, para eso sirven las vacunas, sí. Inducen la formación de anticuerpos, por eso es de manera artificial. Profe, algo similar acá en la pasiva. ¿La persona recibe anticuerpos de manera natural o de manera artificial? De manera natural, de la madre al hijo, pues. Mediante la lactancia, mamá nos ha dado anticuerpos en la leche. Mediante la nutrición placentaria, mediante el cordón umbilical, nos ha dado anticuerpos, sí. Es algo natural. En cambio acá, artificial, algo inducido, pues. Cuando nos pica una araña, nos muerde una serpiente, inmediatamente nos dan antídotos, nos dan suero. Ahí va a haber anticuerpos contra el veneno de la serpiente de la araña.
y así evitamos que esas toxinas, que esos venenos lleguen rápidamente al cerebro. Es algo inducido, por eso es artificial. Bien, preguntas, preguntas hasta ahí. Adrenalina, noradrenalina, ya está. La linfoquina es una citoquina. Claro, de manera general se dice citoquina. Si esa citoquina lo forma el linfocito, ¿cómo se llama? Linfoquina. Si esa citoquina lo forma el monocito, ¿cómo se llama? Monoquina. O sea, de manera general se dice citoquina. Y con las de RNA, ah, ya. O sea, ahora hay vacunas, se puede decir un poquito más modernas. Es decir, a la persona no le dan el virus en sí, sino que le dan el ARN para que esa persona, a partir de ese ARN, forme la proteína. Ah, ya, ya. ¿Cómo así? Miren, ve. O sea, a nosotros nos están dando, ¿qué nos dan a nosotros? Nos dan el virus. Este es el virus SARS-CoV-2. Ese virus tiene su glucoproteína Spike. Ah, ya, profesor. Entonces nosotros vamos a formar anticuerpos contra esta glucoproteína, ¿sí o no? Claro, esta es una vacuna, es el virus atenuado. Pero ahora las vacunas son pues más modernas, como se dice, ¿no? Nos vacunan ARN mensajero. Ese ARN mensajero en nuestro cuerpo, ¿en qué se va a convertir? En esta glucoproteína. ¿En qué, profesor? En la glucoproteína Spike. De tal manera que nosotros vamos a formar anticuerpos contra esa glucoproteína. O sea, al final es lo mismo, mírenme. Ah, ya, profesor. Al final, ya sea si nos dan el virus atenuado, la vacuna, o si nos dan el ARN mensajero, al final, ¿qué vamos a formar? Vamos a formar anticuerpos. Y esa es la idea de una vacuna. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? A ver, vamos a copiar acá lo que mandó Gabriel. Si no hay preguntas, vamos por acá con la parte práctica. Uy, creo que primera vez vamos a terminar antes de las 8. Creo que, ¿ah? A ver, vamos por acá. Será por lo que Yulexis ha entrado a clase. Muy bien, vamos por acá a ver. Aquí dice, profe, San Marcos no pregunta los tipos de anticuerpos. No, 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 no. No No está en el libro, no está en los boletines, así es. Son 5 tipos, A, D, G, M y E. Así es, ya cuando estén en la universidad, ya eso, ya pues ahí ya ustedes mismos son, ¿no? Así es, por eso he puesto acá, a lo mucho te puede decir cuál de los anticuerpos se relaciona con las alergias. A es la inmunoglobulina E, sí o no, a lo mucho, así es. Es todo un mundo, ¿ah? La inmunología es todo un mundo. Yo me acuerdo cuando he estudiado pues biología en el 2005 o 2006, llevé pues el curso de inmunología. Mira, lo que acá es 2 diapositivas, 2 diapositivas. Yo le llevaba pues todo un ciclo, 4 meses. Y es todo un mundo, pues no. Así es, así es. Muy bien. Mejor, son muchos cursos para aprender, se dice. Ya. A ver, vamos por acá. A ver, primero con lo que ha enviado Gabriel. A ver, acá está, como sería como la pregunta 19. Ahí está. Dice, ciclo 2024-1. Ah, ya, les voy a dar la clave, les voy a dar la clave, pero les comento, ¿ya? A partir de la quincena de junio, vamos a tener nuestros reforzamientos. Los que ya han estado en ADC, los que ya son cicleros, saben pues a qué reforzamientos me refiero. Nosotros le llamamos reforzamientos. Ahorita también estamos teniendo reforzamientos, ¿no? Los sábados, los domingos, pero a partir de la quincena de junio vamos a desarrollar el material actual de la pre. Vamos a desarrollar 2 semanas en una clase, es decir, solo la parte práctica, porque teoría ya la tenemos. Entonces, por ejemplo, un domingo en la quincena de junio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar la semana 1, la semana 2 en una clase de reforzamiento de biología. De tal manera que como en la pre son 18 semanas, vamos a desarrollar en 9 clases. ¿Qué cursos vamos a hacer reforzamiento? Los días sábados y domingos, ¿qué cursos? Biología, lenguaje y RM. Esos 3 cursos. Por favor, no pidan más cursos. Sé que sería bonito hacer de todos los cursos, pero al menos consideramos esos cursos porque RM viene un montón de preguntas
lenguaje también para todos los cursos, bueno, y porque biología, yo lo dicto, ¿ya? Así es que, y por ahí de repente hacemos física y química con Brian, ¿ya? ¿Cuántas semanas haremos de reforzamiento? 9 semanas, ¿ya? 9 semanas. Recuerden que la pre tiene 18 semanas. Entonces, en una semana de reforzamiento nuestro, vamos a hacer 2 semanas de la pre. Si son 18 semanas de la pre, entonces, ¿qué necesitamos? 9 semanas. Va a haber todo un horario, un cronograma, no se preocupen, a partir de la quincena de junio, ya, así es. Muy bien. Entonces, ¿cuántas semanas haremos por reforzamiento? 2 semanas. Solo parte práctica. O sea, ya no vamos a hacer teoría, pues porque la teoría ya la estamos teniendo en el ciclo semestral. Eso tiene dos fines. El primero, y creo que el principal, si uno revisa pues preguntas de la pre, pucha, que está en un buen nivel, ¿no? O sea, jóvenes, la pre es el mejor indicador para poder ver cómo estamos, pues. Y las preguntas de la pre son muy bonitas. Y otro, si bien es cierto, nosotros ahorita ya estamos en la semana 8, cuando comencemos el reforzamiento vamos a estar en la semana 11 o 12. Entonces, pues en la 11 o en la 12, qué bonito es hacer retroalimentación de los primeros temas, ¿no? Ese es el objetivo. Sí, eso también de los errores es muy cierto, Julio. Incluso en biología también hay errores, así es, así es. Pero las preguntas son bonitas. Ahora sí, vamos con la clave, la 3. Dice, una de las siguientes afirmaciones es incorrecta en referencia a la glándula paratiroides. A ver, profe, acá nos están hablando de la glándula paratiroides. Profe, ¿qué hace la glándula paratiroides? Forma una hormona. ¿Cómo se llama la hormona, profesor? La hormona se llama paratormona. La hormona se llama PTH. Muy bien. Y me dicen la clave, la B de beso. Me dicen que la clave es la B de beso. Ah, ya, profesor. A ver, nos está diciendo, profesor, acá la B de beso. Muy bien, profesor. Vamos a tener acá, dice, puede producir desórdenes nerviosos. Ya. Y la contracción incontrolable de los músculos, eso creo que es correcto, ¿no? Ah, me dicen la A, la E. Uy, 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 varias claves. Profe, ¿qué pasa cuando no hay PTH? Mira, ve, cuando no hay PTH se produce desórdenes nerviosos. Acá está, mira, ve. Acá está en la parte inferior que dice, su deficiencia ocasiona desórdenes nerviosos. Ah, ya, profesor. ¿Su deficiencia qué ocasiona? Su deficiencia ocasiona desórdenes nerviosos. Ah, malas contracciones musculares. A eso se llama tetania. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, ¿qué estamos teniendo por acá? Estamos teniendo que eso es correcto, pues eso viene a ser correcto. Volvemos a la pregunta. Profesor, esto es correcto, ¿ah? Nos piden lo incorrecto. A ver, luego me dijeron la A. Dice, aumenta la tasa de absorción de calcio en el intestino. Allá, profesor, aumenta la tasa de absorción de calcio del intestino. Eso hace la PTH, ¿no? ¿Estamos o no? Profe, aumenta la absorción de calcio en el intestino. Claro, porque la PTH, ¿qué es lo que hace? Aumenta la cantidad de calcio en la sangre. Entonces le quita calcio al intestino y se lo da a la sangre. Entonces, eso también es verdadero, ¿ah? Eso también es verdadero. Así es. Eso es verdadero. Acá nos dice cuál es lo incorrecto. Entonces no puede ser la A, pues. ¿Cuál sería? La E. A ver, me dicen la E. Ya me dicen la E. Entonces vamos por acá. Profe, dice la E. Son dos pequeños. Ah, muy bien, pues. Cuerpos ovales que producen la PTH. Esta es la clave. ¿Por qué? ¿Cuántos cuerpos son? 4, correcto, profesor. Y acá te dice dos. No, 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 no. Son 4. Por eso es lo incorrecto. Dice, aumenta la tasa de reabsorción de calcio en los riñones. Correcto. Ah, ya, profesor. Promueve la liberación de reservas de calcio en los huesos. Correcto. Acá, ¿qué está mal? Pregunta, ¿absorción con absorción es lo mismo? Mira, la clave A dice, aumenta la tasa de absorción. O debe ser absorción. ¿O está bien? A ver, participen.
Absorción es liberación. No estaba mal escrito. Ya. Miren, acá debería decir absorción. Profesor, ¿por qué debería ser absorción? Porque así están mis diapositivas. Ya. No. Absorción es lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque absorción es ir pues de un lugar a otro. Bueno, aunque acá no está escrito absorción, pero absorción es pues cuando, ahí está, mira, ve, cuando el calcio atraviesa las membranas celulares y va a la sangre. Eso es absorción. Claro. ¿Qué es adsorción? Con D de dado. Adsorción es adherencia. Es decir, el calcio quedaría pegado acá en el intestino. Eso es adsorción. Adsorción. ¿Ya? Entonces, es un error, ¿no? Es un error, así es. Justo Julio comentaba, a veces hay errores, sí, pero no hay que quitarle mérito. En la pre hay preguntas muy bonitas. Así es. Ah, muy bien. Vamos con la pregunta uno. A ver, vamos con la pregunta uno. Dice la uno. Respecto a las hormonas vegetales. Ah, no, antes por ahí vi una pregunta. Una pregunta, a ver. Dice, profe, una pregunta. ¿La médula ósea María pertenece al sistema inmune? Que yo sepa, no, básicamente es algo del hueso que por ahí se encarga de formar cartílago. Así es, ¿ya? Al menos no le encontraría una relación cómo esa médula ósea María podría relacionarse con el sistema inmune, ¿ah? Así es, ya de repente. La médula ósea roja, sí, ¿no? Que está en los huesos, ella se encarga de formar a los elementos formes, principalmente a los glóbulos blancos. Así es. Muy bien. Ahora sí, ¿qué han marcado? ¿Qué han marcado? La A. A ver, dice acá, profesor, respecto a las fitohormonas. Muy bien, profesor, respecto a las fitohormonas, ya. Profesor, entonces acá tenemos las hormonas vegetales. Dice indicar el valor de verdad. Ah, ya, la A o me tiro de un puente, ya. Son inespecíficas respecto del órgano sobre el cual actúan. Claro. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que actúan en muchos órganos. Las hormonas inhibidoras son el etileno y el ácido abscísico, correcto. Y las estimuladoras, auxina, gibrilina, citoquinina. Dice, no son producidas en glándulas endocrinas. Correcto, profesor. Son producidas en células de las hojas, de los frutos. Son inespecíficas respecto a las acciones que producen, es decir, realizan múltiples funciones, verdadero. Caballeros, pregunto yo, ¿cómo somos todos? Caballeros, ¿cómo somos todos? Caballeros, ¿cómo somos todos? Somos fieles, somos verdaderos, correcto. No, Romina, es todos con O. ¿Cómo somos todos? Somos verdaderos. Al igual que los enunciados, somos verdaderos. Así es. Muy bien. Claro, Yoru, muy bien, ¿no? Verdaderos y fieles. Correcto, Samuel. Muy bien, todos confirman ahí. Gabriel dice bandidos. Bueno, pucha, que ahí sí no. ¿Con quién se juntará Romina? Yulexis toma nota. Ya, vamos con la 2. Dice la 2. Las hormonas vegetales tienen diferentes funciones en la planta. Una de las siguientes alternativas dice que no es función del ácido abscísico. Profe, ácido abscísico estimula la ramificación. No. A ver, ¿qué hormona se encarga de eso? Profe, el ácido abscísico dice ramificación. No. Eso le corresponde muy bien a la citoquinina. Eso que es lo mismo decir citocinina o citoquinina, no hay problema, es lo mismo. Profe, ¿el ácido abscísico inhibe el crecimiento? Claro. Mantiene en dormancia a la semilla y a la yema floral, claro. A ver, pongan los sinónimos de dormancia. Dormancia, ¿cómo también se dice? Latencia, muy bien. ¿Cómo también? Letargo, falta uno. Letargo. ¿Cómo también? Falta uno. Es decir, quiere decir que la semilla, la yema floral está tranquilita, está quieta, está en pausa. Letargo, latencia, dormancia o persistencia. Persistencia, muy bien. Dice la D. Cierra los estomas cuando hay sequías, claro, y así evita que se pierda agua. Estimula la senescencia. Profesor. Estimula la senescencia, es decir, caída de hojas de frutos, excelente. Vamos con la pregunta 3. Dice, para acelerar la maduración
La auxina no estimula la ramificación. Ah, muy bien. Buena acotación. Si nosotros escuchamos ramificación, lo relacionamos pues con el tallo. Ah, ya, profesor. Entonces, cuando uno escucha ramificación, lo relaciona con el tallo. Ah, en cambio, la auxina ¿de qué se encarga? De la ramificación de las raíces. Pero cuando uno habla pues de una plantita y dice, no, de esa plantita he visto sus ramas, ¿a qué se refiere? A lo del tallo, pues sí o no. Entonces la ramificación es básicamente ligada al tallo. Pero también las raíces van a formar más raíces lateralmente. Esa ramificación de las raíces, sí, profesor. ¿Quién hace eso? La usina. Así es. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso. Muy bien. Entonces, en todo caso, acá hay que poner ya citoquina es la ramificación del tallo. Del tallo, ponemos acá y vamos a poner acá la auxina es la ramificación de la raíz. Así es. Muy bien. La 3 me decían la B de beso. Dice, para acelerar la maduración de las paltas, la maduración de las paltas, dice, profesor, lo envolvemos en papel periódico. Claro, profesor, así evitamos que el dióxido de carbono, el CO2, se ponga en contacto con esta hormona. Muy bien, profe, así ella podrá ejercer adecuadamente su función. Indique el nombre de esa hormona que está siendo inactivada por el CO2. ¿Cómo se llama esa hormona? Etileno. Profe, cuando lo envolvemos con papel periódico, evitamos que el CO2 se ponga en contacto con el etileno. Correcto, el etileno es responsable de la maduración del fruto. Vamos con la pregunta 4. Dice la pregunta 4. Con respecto a las hormonas elaboradas por el sistema endocrino humano, indique el valor de verdad. Estamos hablando de las hormonas del sistema endocrino humano. Me dicen la E. Ya, a ver, profesor. Dice por acá, son producidas en las células de las glándulas endocrinas, verdadero. Se forman en las glándulas que presentan, ¿qué, profesor? Conducto excretor. ¿Cómo que conducto excretor? Falso, profesor. Se forman en glándulas endocrinas. Se forman en glándulas endocrinas. Y las glándulas endocrinas no tienen conducto excretor porque lo que se forma, ¿dónde se va? A la sangre. Ejercen su función en el tejido, órgano blanco o diana, verdadero. Presentan receptores en la membrana o dentro de la célula. Profesor, presentan receptores las hormonas a nivel de la membrana o dentro. A ver, participen. ¿Quiénes tienen receptores en la membrana? ¿Qué hormonas? ¿Proteicas? Las hormonas proteicas, ¿sí o no? Correcto. Profesor, ¿y quiénes tienen dentro de la célula? En el citoplasma o en el núcleo, las hormonas esteroideas. Entonces acá, respectivamente. Muy bien. Vamos con la pregunta 5. Dice la 5. La melatonina aumenta su concentración en la sangre al llegar la noche, es decir, cuando hay poca luz. Ah, ya, profesor. Así nos da sueño, pues. Ah, ya, profesor. ¿Cuál de las siguientes glándulas endocrinas forma dicha hormona? Uy, profesor, una pregunta muy fácil, directa. Sí, pues a veces así viene en un examen de admisión, ¿no? La glándula pineal. Ahora, ¿cómo se llama también a la glándula pineal? Otro nombre de la glándula pineal comienza con E. No, pituitaria es la hipófisis. La hipófisis es pituitaria. Pituitaria o glándula maestra. Ah, muy bien, epífisis, correcto. Epífisis, profesor, viene a ser el otro nombre. Así es, de la pineal. Muy bien. Vamos con la 6. Dice, el hipotálamo forma hormonas que luego van a la hipófisis con diferentes fines. Para estas hormonas, ¿cuál es la alternativa incorrecta? Profe, el hipotálamo forma hormonas que luego van a la hipófisis con diferentes fines. Así es. Dice, para estas hormonas, ¿cuál es la alternativa incorrecta, profesor? O sea, estamos hablando de las hormonas del hipotálamo. ¿Ah? Dicen besito, la calcitonina aumenta el calcio en la sangre. Han caído, ¿ah? Han caído, ¿ah? ¿Reconocen o no reconocen que han caído? Han caído. ¿Ah? ¿Reconocen o no reconocen que han caído? ¿Reconocen o no reconocen que han caído?
¿Reconocen o no reconocen que han caído? Profesor, pero esto está mal. Claro, pues está mal. La calcitonina aumenta. No, profesor, la calcitonina disminuye. Ahí está, dice incorrecta. Profe, por eso yo he marcado la B de beso. Pero la calcitonina, pues, ¿quién lo forma? Lo forma la tiroides. Y acá dice bien claro, el hipotálamo forma hormonas. Para estas hormonas. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, profesor, no es la B, pues. A ver, borren, borren, préstense borrador por ahí. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Profe, esto de acá es falso, ¿sí o no? Es falso. ¿La calcitonina aumenta el calcio en la sangre? No, profesor, disminuye. Es falso. Ah, ya, profesor. Pero no es una hormona del hipotálamo. Pues, ah, ya, profesor. ¿Y por qué es falso? Porque acá te dice que aumenta. No, profesor, la calcitonina disminuye, pero no es clave, ¿ah? Ah, ya se dieron cuenta. Entonces, la E dice la vasopresina. Mire, eso les pasa por no leer todas las claves. Así es, lean todas las claves. Así es, ahora que probablemente no se sabe, si tiene cuatro preguntas, cuatro alternativas, va a ser un poco más rápido, ¿no? Porque a veces pues estar leyendo la quinta alternativa toma un poquito de tiempo. Dice entonces, la vasopresina se almacena en la hipófisis anterior. Falso, profesor. Ah, profesor, ¿por qué es falso? Porque se almacena en la hipófisis posterior. Así es. Dice, las hormonas estimuladoras se transportan por sangre hacia la adenipófisis verdadero. Dice, la calcitonina, ya está. Las hormonas estimuladoras actúan sobre la hipófisis anterior. Las hormonas estimuladoras se transportan por sangre y actúan sobre la adenipófisis o hipófisis anterior. La oxitocina estimula la contracción del útero durante el parto, sí. También que estimula, también la eyección. También la eyección de la leche. También la eyección de la leche. Muy bien. Por eso entonces la clave viene a ser la E. No se olviden de leer todas las claves. Así es. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué han marcado las 7? 7, 7, 7. Dicen la 7, la C. Ya. Ahí va, profesor, acá con la C. Dice, una infección viral, dice, en un paciente ocasiona que las glándulas paratiroideas dejen de funcionar. Ah, ya, ya, profesor. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Dice que las glándulas paratiroideas ya no van a funcionar, o sea, no se va a formar PTH. Los análisis de sangre indican la ausencia de la hormona formada. ¿Qué hormona? La PTH. Luego dice acá, dice, según lo mencionado, ¿qué no se daría en el paciente? Profe, aumento de la concentración de calcio en la sangre, claro. Ah, ya, profesor, ¿por qué? Porque eso lo realiza la PTH. Muy bien, profesor. Entonces vamos a poner acá, eso lo realiza la PTH. Pero como no hay PTH, entonces no se va a dar, pues. Así es. En cambio, ¿quién hace la A? Calcificación de los huesos. ¿Quién lo hace? Eso lo realiza. ¿Qué hormona? Muy bien, la calcitonina disminuye la cantidad de calcio que hay en la sangre, llevándolo ¿a dónde, profesor? A los huesos. ¿A dónde lo lleva, profesor? A las células de nuestro cuerpo. Ah, ya, profesor, la E también, ¿no? Hace la calcitonina. Muy bien, vamos con la 8. Dice, en una persona se observa que tiene obesidad, pereza mental, pereza física. Además, en su sangre habrá baja cantidad de tiroxina. Uy, profesor, si es que hay baja cantidad, estamos en un caso de hipotiroidismo. Profesor, obesidad, pereza mental, pereza física, hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Mixedema. Correcto, eso viene a ser el mixedema. Es un caso. Así es, dice que es un caso. La persona presenta un caso de hipotiroidismo que se llama mixedema. Muy bien. Vamos con la pregunta 9. Dice, el páncreas en su porción exocrina. Ah, ya, profesor, ahí están los acinos pancreáticos. Forma
el jugo pancreático y en su porción endocrina, los islotes de Langerhans forman algunas hormonas como el glucagón. Indique la alternativa incorrecta para el glucagón. Entonces, acá te están hablando del glucagón, me dicen la D, disminuye la concentración de glucosa en la sangre. No, profe, eso hace la insulina, ¿sí o no? El glucagón aumenta la glucosa en la sangre, la insulina lo disminuye. Actúa cuando los niveles de glucosa en la sangre son bajos, ¿sí? ¿Para qué? Para aumentar, pues. Profe, ¿es hiperglicemiante el glucagón? ¿Aumenta la glucosa en la sangre? Sí. ¿Realiza la glucogenólisis? Claro, profesor, realiza la glucogenólisis, es decir, convierte el glucógeno en glucosas cuando estamos en ayunas. Se forma en las células alfa de los islotes de Langerhans verdadero. Vamos con la 10. Dice, cuando hacemos deporte estamos en peligro. Ah, ya, profesor, aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, la tensión mental, se dilatan los bronquios y las pupilas. Entonces, ¿qué estamos liberando? Adrenalina. Muy bien. A ver, ¿qué órgano libera la adrenalina? Vamos, pongan en el chat, por favor. ¿Qué órgano? La glándula adrenal o suprarrenal. Muy bien. En la médula de la glándula adrenal o suprarrenal se forma. Excelente. Muy bien. Vamos con la 11. La inmunidad es de tipo activa cuando la persona forma sus propios anticuerpos y de tipo pasiva cuando recibe. ¿A qué tipo de inmunidad, dice, corresponde la lactancia materna? Uy, profesor, cuando la mamá nos ha dado leche y ahí nos pasa anticuerpos. ¿Cómo se llama esa inmunidad? Pasiva porque estamos recibiendo, ¿no? Y es algo natural, pues. Dice la 12. Un agricultor cosecha frutos climatéricos y no climatéricos. Acá he puesto asegurarse en amarillito porque debe de ser, pues, asegurarse, ¿no? Un error, mira, hasta en el examen de admisión viene error, pero eso no cambia la clave por si acaso. Ya, entonces acá, profe, debe decir asegurarse, asegurarse. Para asegurarse que lleguen en óptimas condiciones a China, dice que debe considerar que los frutos climatéricos van a madurar. Allá afuera de la planta maduran los frutos climatéricos. ¿Gracias a quién, profesor? Gracias al etileno. Gracias al etileno. Entonces, el etileno se encarga de la maduración del fruto. Profesor, y si la pregunta fuese sobre los no climatéricos, ¿sería igual? ¿Cuál es la diferencia? Miren, ve, un fruto climatérico, cuando le sacamos de la plantita, fuera sigue madurando. El plátano, la palta, la papaya. Profe, el fruto no climatérico, como la piña o el rabanito, cuando lo sacamos de la planta, lentamente madura. O sea, en ambos va a actuar el etileno, sí, pero en el no climatérico, lentamente. Ah, ya, muy bien, profesor. Entonces, el etileno es responsable de la maduración del fruto. Eso vino para el área de letras, áreas D y E. Vamos con la 13, vamos con las áreas B y C, ingeniería, ciencias básicas. Dice, el sistema endocrino permite la activación e inhibición de funciones en diversos órganos. Teniendo en cuenta esto, relacione las hormonas con la función que produce y me dicen la clave, la A. A ver, profesor, la clave, la 1 con C. ¿Qué pasa con la adrenocorticotropa? La ACTH, hormona adrenocorticotropa o corticotropina. Profe, ella se encarga de liberar cortisol. Excelente, profesor, cuando estamos en estrés. Muy bien, profesor. ¿Qué pasa con la timosina? Uy, profesor, facilito. La timosina se encarga de la maduración de los linfocitos T. Bacán, profe. ¿Y qué pasa con la PTH, la paratormona formada en la glándula paratiroides? Ella se encarga de controlar el nivel de calcio. ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué es lo que hace la PTH? Controla el nivel de calcio. Sí, ¿qué es lo que hace? Pues aumenta o disminuye. Aumenta, ¿sí o no? Por eso, ¿cómo le decimos? Es hipercalcemiante. Es hipercalcemiante, correcto. Vamos con la pregunta 14. Es conocido que en otoño algunas plantas renuevan su estructura foliar. Esto se conoce como senescencia y dice que consiste en el amarillamiento de las hojas y su posterior caída. Ah, mira, eso viene a ser la senescencia, ¿no? Ah, ya, profesor. Por eso también se dice abscisión.
Señale qué fitohormona es responsable del proceso. Muy bien, el ácido abscísico realiza la senescencia o abscisión. Senescencia o abscisión. Así es, senescencia. Uy, mira, vino para el área A, vino para el área A. Así es. Algunos piensan, no, para el área A vienen cosas difíciles. Nada, mira, senescencia, ácido abscísico. Así es, ¿ya? Vamos con la 15. La hormona hipofisiaria que tiene que ver con el crecimiento del esqueleto, los músculos. Uy, profesor, ¿quién se encarga del crecimiento de los músculos de los huesos? Ah, y además dice controla la síntesis de proteínas. ¿Quién es, profesor? ¿Cómo se llama esa hormona? Esa hormona se llama somatotropina, ¿sí o no? ¿Qué, profesor? ¿Tan fácil viene para el área A? Así viene para el área A, pues. Entonces, estamos hablando acá de la SH de la somatotropina. Así es. Profe, ¿también se le llama GH o me equivoco? Ah, Jorge, tu pregunta debe ser para la somatotropina. Para la somatotropina, claro. Es que ese G es de grow, crecimiento en inglés. También se le dice GH entonces. Así es. Entonces, GH, hormona de crecimiento. Así es, hormona de crecimiento GH. ¿Por qué? Porque crecimiento en inglés viene a ser greu. Así es, muy bien. Me mintieron en mi ciclo especializado. Dice, ¿sobre qué, Julio? Dice, Julio. Ya. Bien. Entonces hay que ponerle acá también GH. GH viene a ser, pues, también la hormona de crecimiento. Ahora vamos a buscar para salir de la duda. ¿Cómo es greu o grow? A ver, acá crecimiento. Crecimiento en inglés. Hormona de crecimiento. Ay, 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 muy bien. Ya ve, grow. Así es, grow. Ya, entonces acá está grow. Entonces acá, profesor. Ahí está. Ya, grow. Muy bien. Listo, crecimiento. Ya, entonces también se le dice GH, hormona de crecimiento. Así es. Bien. Vamos con la 16. Dice, a una persona, dice, se le vacuna contra una cepa de virus de la influenza. Ah, profesor, o sea, esa persona ya va a formar anticuerpos. Claro, profesor. Entonces, a esa persona se le vacuna. Y muy bien, profesor, contra el virus de la influenza. Posteriormente, esta persona, dice, entra en contacto con otras personas que tienen gripe, pero no desarrolla la infección. O sea, profesor, ha adquirido el virus, pero no desarrolla. Pues, ¿por qué, profesor? Porque han formado anticuerpos previamente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué característica del sistema inmunológico se está manifestando? Ah, profe, la clave entonces es la E. ¿Cómo se llama, profesor? Memoria, porque la persona recuerda, ¿no? Su sistema inmunológico, sus glóbulos blancos, recuerdan que más antes ha tenido a la vacuna, ha formado anticuerpos. Entonces, cuando entra con el verdadero virus en contacto, va a formar anticuerpos, ya tiene y además va a formar de una manera más rápida. A eso se llama memoria. Así es. Todos los demás términos, pues, no tienen nada que ver con la inmunidad. Así es. Ya, por ejemplo, resiliencia se refiere cuando los ecosistemas se recuperan. Un ecosistema es alterado mediante una catástrofe, mediante un incendio, pero después de un tiempo ese ecosistema se recupera. Eso se llama resiliencia. Ah, ya, ya, muy bien. No, medio que no encaja, no encaja la A. Resiliencia viene a ser recuperación, recuperación. Así es. Muy bien. Lo demás, pues potencia, no sé, en álgebra ven la potencia, no agresividad, ven, creo que en psicología, ¿no? Selectividad, pues de seleccionar algo, ¿no? Así es. Vamos con la 17. Ahí está de la melatonina. Entonces, profe, ¿qué pasa con la melatonina? Dice, es una hormona que eleva sus niveles de producción en horas de poca luz. Ay, 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 profesor, o sea, cuando hay poca luz solar va a haber bastante melatonina reestructurando el tejido nervioso para la consolidación de la memoria durante el sueño. Profe, ¿y qué nos va a dar sueño? Claro, pues. O sea, la melatonina, cuando está en gran cantidad, dice que reestructura el tejido nervioso, plum, para dormir. Por lo tanto, ¿cuál sería una buena estrategia de estudio? A ver, ustedes me dicen la clave, la C.
Evitar estudiar hasta altas horas de la noche y descansar. Correcto. ¿Por qué, profesor? Porque cuando estamos a más noche de madrugada, vamos a tener más melatonina y esa melatonina le dice al cerebro que descansemos, pues. Ah, ya, profesor, pero yo hago un esfuerzo. Sí, vas a estudiar, pero no va a ser igual. Pues mejor es estudiar en el día, ¿sí o no? Por eso es que también nosotros ya hace buen tiempo, pues ya será más de un año, en ADS ya no hacemos amanecidas, pues. Así es. Profe, pero yo estudio de madrugada y me va muy bien. Claro, ¿no? Pero sería, te iría mejor estudiando en el día, pues. ¿Por qué? Mira, una pregunta de examen de admisión San Marcos lo dice, ve. O sea, no podemos ir también, pues, en contra de las hormonas, ¿no? Así es. Alguna forma de suprimir a la melatonina. No sé, cuando terminas con tu chica, ahí ni la melatonina te hace dormir, pues vas a estar pensando, pensando nomás, ¿no? Así es. Bueno, la parte emocional, ¿no? Así es. Profe, hoy me tiraron agua por no despertarme. Aso, carambas. Tu melatonina, pucha, que no le llegó mucha luz, no le llegó mucha luz, así es, así es. No me da sueño. Es que también a veces se altera, ¿no? Se altera y ya de noche no tenemos sueño y en el día nos da sueño. Por eso, si no, pues hay personas que trabajan en la noche y duermen en el día, ¿no? Pero lo más común es así, pues que durante la noche se duerma y durante el día se haga las actividades y se estudie, pues así es. La cafeína afecta a la melatonina. Lo que hace la melatonina va al sistema nervioso y le dice duerme. Lo que hace la cafeína es lo contrario, lo activa. Por eso es pues cuando tomamos una Coca-Cola, allá profesor, o tomamos un café, ¿no? Nos mantenemos activos. Aunque eso del café a mí no, no me funciona, no sé cómo será ustedes. Yo a veces tengo cosas que hacer, me tomo un café, me duermo más rápido. Ya, entonces, eh, cosas que pasan. Duerman temprano y vas a ver que se regula en un par de días. También, correcto. Bueno, Julio, así es, ¿ya? Intenten, profesor, pero intento dormir y no puedo. Entonces, previamente hace ejercicios, corre, salta y tu cuerpo de cansado, de todas maneras va a tener que descansar. Pues así es. Muy bien. Los taxistas poseen alta melatonina. No, pues si los taxistas poseen alta melatonina cuando trabajan de noche o en el día, pues la melatonina lo que induce es al sueño. ¿Ya? Y todo cuerpo se amolda, se adapta, pues. O sea, si el taxista ha dormido en el día, obviamente que en la noche va a estar despierto, ¿no? Pero a veces hay personas que exageran, trabajan en el día y también en la noche. A veces por eso vienen los accidentes, ¿no? El hecho es que la melatonina, cuando aumenta su concentración, cuando hay poca luz durante la noche, madrugada, le dice al sistema nervioso que descanse. Así es. Muy bien. Vamos con las otras claves. Dice, estudiar en la noche cuando la melatonina está más elevada. Profesor, en la noche cuando la melatonina está más elevada, le dice al cerebro para dormir. Pues no, 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 no. No, profesor. Entonces ahí pues vamos a estar de sueño, ¿sí o no? Ahí vamos a estar de sueño. No, 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 no. Descansar en la mañana cuando los niveles de melatonina bajen. Ya, si los niveles de melatonina bajan, entonces, ¿qué debemos de hacer? Ahí debemos de estudiar, pues. Claro, profesor, porque hay poca melatonina, nuestro sistema nervioso está bien activo. Estudiar en la noche en una habitación bien iluminada. Ojo que acá te dice luz solar. O sea, ¿de qué depende la melatonina? Depende de la luz solar. Y acá te dice una habitación bien iluminada. No, profesor, está hablando de la luz solar. Cuando hay poca luz solar, la melatonina aumenta. O en otras palabras, la luz artificial no va a hacer que la melatonina disminuya. Pues así es. Ah, ya, profesor. Entonces, por eso pongo acá, la melatonina depende de la luz solar y no de la luz artificial. Así es. Muy bien, profesor. ¿Qué más? Dice acá consumir melatonina antes de empezar a estudiar. En todo caso, ¿para qué se va a consumir melatonina? Pues si se consume melatonina, hay más melatonina y le indica al cerebro para dormir, pues. No, no. La melatonina se consume para dormir. Vas a Incafarma y te compras tu melatonina. Ah, ya, profesor, eso es cuando no tienes sueño, ¿no? Te ayuda a dormir. Bien. Dicen 18 la B, descartando. Dice acá, la diferencia en la regulación química de las plantas en relación con la de los animales es que las fitohormonas, dice, las fitohormonas son inespecíficas respecto a un órgano. ¿Qué quiere decir? Actúan en muchos órganos.
sobre el cual actúan y respecto de las acciones que producen, es decir, tienen múltiples funciones. Estamos viendo acá la diferencia en la regulación química de las plantas en relación al de los animales. Ah, ya, profesor. De todas maneras, ¿hay diferencia? Claro, las hormonas vegetales son inespecíficas, en cambio los animales, sus hormonas son específicas. Y te dice, señale la razón fisiológica de esta diferencia. ¿Por qué en los animales, pues las hormonas actúan solo en un determinado órgano? ¿Por qué la vasopresina solo actúa en el riñón? ¿Por qué la vasopresina solo se encarga de absorber agua? Me dicen la B, por la presencia de un receptor hormonal en las células de los animales, excelente. Por eso, pues en cambio en las plantas no hay un receptor específico. Ah, por eso es que la hormona auxina actúa en diferentes partes de la planta haciendo múltiples funciones. Y también descartando, ¿no? El cambio que realizan las células vegetales de forma constante, profesor, no te está explicando nada. La presencia de una pared celular, profesor, eso es cierto, ¿ah? La mayor diversidad química en los animales. Sí, profesor, es cierto, en los animales hay más hormonas. La actuación de las hormonas vegetales como activadoras e inhibidoras. Mira, ve, la C, la D y la E es cierto. O sea, ¿qué le gusta preguntar a San Marcos? ¿Qué te da? Cosas verdaderas, sí o no, pero no explican, correcto, jóvenes. Es verdadero, pero no es la razón, pues. Pero no es la razón de la diferencia entre, ¿quién, profesor? Entre las hormonas vegetales y las animales. Así es. ¿Me da cólera ese tipo de preguntas? No, porque esas son las preguntas de eco, pues. Esas son las preguntas de eco. Así es, te dan cosas verdaderas, pero no explican, pues. Así es. ¿Ya? Muy bien. Entonces la clave la B de beso. Así es. Muy bien. Claro, la idea de las preguntas del examen es para caer, pues así es, para que caigan, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, yo pensé terminar a las 8, pero ya son 8:15. ¿Y dónde está Noiri? ¿Volvió Noiri? Está de parranda Noiri, eso, caramba, ya. Seguro 8:30 ya les está habilitando sala ya. Muy bien. Taceta, aso, caramba. Noiri es mi crush, dice. Ese. Ya, muy bien. Tomen captura ahí, mándenle a Noiri, así es, ya. Listo. Entonces, pues, pensé que era su chat, dice. Ya, muy bien. Entonces, después de algunas confesiones, pues ahí nos quedamos. No se olviden este fin de semana, asistan al examen virtual. La siguiente semana es presencial y en los próximos días se les va a dar más detalles y sigan estudiando, pues, ¿ya? Descansen unos 15 minutos, coman algo y a las 8:30 están teniendo clases. Nos vemos, chao Rodrigo, chao Romina, nos vemos Antar cuando invita a externos. También va a haber Gabriel, chau Yamile, nos vemos, chau Milagros, chau Lisbeth, chau Jorge, nos vemos Julio. Así es, nos vemos. Nos vemos Génesis, chau Andrea, nos vemos Shanira. Cuídense, nos vemos. Y yo creo que tengo que detener la grabación. Sí, me detengo.